Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Había pasado algún tiempo cuando Ichigo y Keigo se encontraron con sus amigos en un bar dentro de la ciudad negra que incluía a Chad, Tatsuki, Mizurio y Yu junto con otros conocidos, como Kiev, Bambatia, Lil Toto y Kandance en un bar local relatando sus propias experiencias y peleas en la batalla final de la Guerra Hueca. Con el Shinigami, él mismo se unió al bombo de la conversación y se divirtió más de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Entonces usted y el resto de los agentes desarrollaron una segunda etapa para su plenitud llamada Arte Maestro. Ichigo cuestionó y Chad asintió con la cabeza en confirmación. Lo hicimos para prepararnos mejor para la espada y su segundo lanzamiento y con un poco de ayuda adicional de los 15 logramos derrotarlos, Sado anunció y Keigo luego envolvió uno de sus brazos alrededor de los hombros de Ichigo. Diablos, sí. Quiero decir que deberías haberme visto patear traseros cuando peleé contra mi propia espada, ¿no sabían que los golpeó? La morena se jactó e Ichigo sonrió mientras miraba a Kiev a su lado. ¿Y usaste un clavo especial para convertirte en una especie de figura divina o algo así? El hombre de pelo oscuro se frotó la parte posterior de la cabeza. No sé si lo llamaría como un dios, ya que apenas fue suficiente para derrotar a Tía Arribel. Apenas. Bambieta Bastervine grita con incredulidad. Más como enviarla corriendo con la cola entre las piernas y obligarla a asumir más, dijo vacilante y comenzó a elegir sus palabras cuidadosamente medidas desesperadas. En serio, Candice estuvo de acuerdo. Si nosotros los Sternritters tuviéramos ese poder mucho antes y se lo diéramos a todos los demás. El espada no daría casi nos dio tantos problemas como ellos. Lil Toto le dio a su amiga una mirada escéptica. Dudo que cada forma divina de Quincies les permita derrotar a cada espada que encontraron, comentó. Después de todo, esa forma permite a un Kinki trascender su forma física para obtener un poder mucho mayor. Todavía están limitados en cuanto poder espiritual puede producir su alma, y por lo tanto el poder de la forma divina varía de Kinki a Kinki. Ichigo se animó con lo que dijo la mujer corta y la miró. ¿Así que me estás diciendo que no hace que una persona, trascendente? Preguntó, y Lilotod le dio al hombre una mirada en blanco. ¿Te refieres a como tú y Watch no, a menos que tengan el potencial para ello, que incluso entonces es como 1 en 1000 millones? Ella respondió de manera uniforme. Ichigo permaneció en silencio por un momento y luego habló una vez más. ¿Pero crees que sería suficiente para hacer a Basard lo suficientemente fuerte como para heredar el poder del Rey del Alma? Lampard levantó las cejas y pensó en su barbilla antes de responder. Técnicamente hablando, debería, ya que el Kinki no se limitaría a una forma física y, por lo tanto, deberían poder construir un cuerpo de Resi lo suficientemente poderoso como para contener el poder del rey, mientras suceda gradualmente y no de una sola vez, miró a Ichigo. ¿Aún agrio está a punto de convertirse en rey? Ichigo luego aleja la cabeza y deja escapar el aliento. Solo digamos eso, bueno, dada la reputación que escuché sobre los nobles y Basard entre ellos. Te preocupas demasiado, Ichigo Uryu habló. Basard puede ser crudo e iracundo, pero es una persona muy honorable y tampoco comparte todas las opiniones que el resto de los nobles hacen. Así que incluso cuando se convierta en rey, nada va a cambiar. Lil Toto miró al hombre de pelo cuervo y a un Ichigo todavía preocupado. No diría que es la persona más excelente, pero Ishida tiene razón. Basard es bastante tolerable en comparación con otros nobles y ya tiene experiencia en liderazgo. Además de eso, Tatsuki estuvo de acuerdo y si sigue esa basura de noble Kinki por cualquier razón estúpida, va a ser otra guerra masiva en nuestras cabezas y eso es lo último que alguien necesita en este momento. Ichigo miró a sus amigos y sonrió. Sí, estuvo de acuerdo. Supongo que estaba preocupado por ese tipo Joseph por nada. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación y división. ¿Qué quieres decir con que el clavo no está listo? Joseph rugió con furia viciosa a BG9, quien ni siquiera se molestó en girar la cabeza mientras miraba su computadora holográfica. Es como dije, regenté, el científico miró uniformemente sin inmutarse. El uña divina no está lista debido a la falta de recursos. José entonces mostró sus dientes con furia. Pero dijiste que tendrías un quinto listo para el final de la semana. BG9 luego inclinó la cabeza hacia un lado. Lo habría hecho, luego miró a su laboratorio en ruinas. Si un Sabda en su segunda etapa no hubiera decidido explotar todo, el regente entonces comenzó a estrechar sus manos mientras miraba hacia otro lado con vergüenza. ¿No podrías ponerlo en una caja fuerte más segura o algo así?
El Sternritter robótico resopló. Oh, sí, habría podido ponerlo en una caja fuerte lo suficientemente fuerte como para soportar la fuerza de algo que puede nivelar países enteros varias veces, properly, dijo, medio sarcástico, medio serio, y luego miró al regente. Pero entonces también necesitaría tener la previsión de todo el arrancar invadiendo la ciudad y casi nivelando todo al suelo. Luego cambió su mirada a su computadora holográfica. De cualquier manera, probablemente tomará al menos 6 meses si no más para hacer otro clavo. La pelirroja se frotó las sienes. ¿Qué tal usar su Shift para crear los recursos necesarios? El caballero puede transformar cualquier res a mi alrededor en un dispositivo de metal o arma. Pero no el alma misma, explicó el científico de Regent, pero no hizo nada para suavizar la ira de José. Entonces, ¿cómo se supone que debo hacer de mi hijo el rey del alma sin el clavo? Cuestionó enojado. Ya he prometido al resto de las cabezas nobles que mi hijo heredaría el poder de rey para el final de la semana, y si no puedo cumplir con eso, arruinará mi posición con ellos. BG9 luego dejó escapar un aliento indiferente. Bueno, tal vez no deberías haber hecho esa declaración hasta que lo fueras cierto. Ya tenías el clavo. Incapaz de pensar en un regreso, Joseph abandonó el laboratorio. Algún tiempo después, el jefe de la familia negra caminó por el distrito superior, que una vez fue considerado como el área más prístina dentro de la ciudad de Plata debido a que es el hogar de la élite de la sociedad del alma, como los políticos de renombre, el Sternritter y lo más importante las familias de la nobleza Kinky. Sin embargo, la batalla pasada convirtió a dicho establecimiento en poco más que una ruina demolida, que parecía incendiada por un infierno y destrozada por un terremoto. Con la mansión principal de su familia que se mantuvo durante generaciones teniendo todo su lado derecho destrozado limpiamente, junto con la calle al lado y las otras casas detrás y delante del edificio. Sin embargo, Joseph no pagó la cabeza a la ruina mientras caminaba hacia el lado izquierdo de la mansión aún intacta y al poner los pies sobre su piso de madera, aprovechó su bastón negro, causando que aparezca un brillante símbolo de halo amarillo. Lo que luego hizo que el piso se abriera y revelara una escalera oculta. Joseph luego bajó las escaleras hasta que llevaron a una habitación con poca luz llena de innumerables pantallas de monitor, computadoras, escritorios, una sola silla de cuero y, en el centro de la habitación, un proyector de holograma, que el hombre miró con reticencia. Pero perseveró a través de sus dudas y activó el proyector. Cuando apareció la imagen, mostraba a un hombre alto y maduro con el pelo largo y blanco que se le llegaba a los hombros. Llevaba una armadura oriental verde con grabados dorados y una capa negra con un interior rojo. Mientras estaba en su rostro había un largo susto en la parte superior izquierda de su ceja, mientras que sus ojos morados estaban llenos de desesperación y cansancio. Porque él es Ganyu, jefe del noble clan Shinigma y Rindoji, también conocidos como los Oscuros. Regente Joseph Black, espero que tenga buenas noticias sobre el sucesor del rey. Joseph luego hizo una mueca un poco antes de responder. No del todo, resulta que no pasará hasta 6 meses hasta que el sucesor esté listo para heredar el poder del rey, por lo que debe mantener, apenas podemos llegar a la próxima semana. Regent, interrumpió Ganyu sin rodeos. Cada día nuestro enemigo se vuelve más numeroso y más poderoso, y pronto estaremos demasiado agotados y abrumados para detenerlos. La cabeza de la familia negra dejó escapar un aliento frustrado y colocó su mano derecha en su frente antes de recuperar la compostura. ¿Estás seguro de que no hay nada más que puedas hacer? Ganryu sacudió la cabeza. Hemos intentado todo, regente, y con cuán debilitado se ha vuelto el sello no pasará mucho tiempo antes de que el sello se rompa por completo y cuando eso suceda, el mundo entero será condenatorio. Joseph luego permaneció en silencio durante mucho tiempo mientras intentaba formular un plan en su cabeza y mientras pasaba por alto sus pensamientos, recordó cómo Ichigo fue revivido por Iwachu usando parte de su poder, y entonces le llegó una idea. No te preocupes, Ganryu, se nombrará un sucesor antes del fin de semana, prometió Joseph mientras sus ojos brillaban de un blanco brillante con determinación. ¿No importa el costo? Bleach. Camino de los 5 Reyes. En el bar de Black City, Ichigo estaba a punto de tomar otro sorbo de su bebida cuando sintió que su teléfono vibraba y al mirar el nombre en la pantalla, se sorprendió al descubrir que era Kilge. ¿Sí? Ichigo respondió. Kurosaki, Kigle comenzó. Sé que todavía se está recuperando, pero es una emergencia. Justo ahora se informó que más de una docena de Arrancar habían sido vistos acosando a una de las ciudades protegidas, y la orden de Sternritter es demasiado baja para que los hombres se ocupen de ellos, explicó mientras Ichigo escuchaba con seriedad.
Si está dispuesto a deshacerse de ellos por nosotros, le enviaré las coordenadas de donde han sido vistos y al igual que lo que dijo Kigle, se abrió una página, revelar la ubicación exacta del arrancar antes de que terminara la llamada. ¿Hay algo que importe, Ichigo? Keigo levantó la vista con preocupación. Recibí una llamada de Kigle para ayudarlo a lidiar con algún arrancar, luego se rascó la cabeza. Parece extraño que pensara que yo era el único que podía lidiar con eso. Uryu luego tarareó a petición. Es bastante extraño, porque si bien es cierto, las fuerzas del Reino Santo disminuyen y se estiran, no debería ser hasta el punto de que un par de agentes de campo o caballeros aprendices no pudieran ser enviados para manejar el asunto. Luego dobló las manos. Aún así, él correctamente no quiere arriesgarse. Ichigo luego se encogió de hombros. Bueno, cualquiera que sea la razón, estaré allí para ayudar. Espera, gritó Uryu, e Ichigo se volvió para enfrentarlo. Antes de irte, hay algo que necesitarás para restringir tu poder ya que tu cuerpo no se ha recuperado completamente, dijo. Luego sacó lo que parecía un brazalete de plata. Este es un dispositivo de restricción que reduce la potencia espiritual del usuario en un 80%. Antes de la Gran Guerra Hueca, para evitar que el excepcional y poderoso Kinki causara daños innecesarios al mundo de la vida, miró con severidad a Ichigo. Aunque en su caso, actúa como un medio para protegerse. Ichigo resopló mientras tomaba el soporte y lo puso en su lucha libre derecha. Así que es como un Gentei Rein, el Shingmai usó mi mundo, luego resopló de diversión. Bueno, al menos no me preocupo por estresarme demasiado. El príncipe blanco frunció el ceño ante el comentario. No me descuidaría, Kurosaki. Incluso con esa restricción, tu poder todavía está muy por encima del nivel de la mayoría de los Sternritter y puedo sentir que tu cuerpo apenas puede contenerlo. Luego dejó escapar una respiración profunda mientras ayunaba el brazalete en la muñeca derecha del Ichigo. Así que por favor trate de no empujar demasiado fuerte usted mismo, ¿bien? Ichigo miró a Uiru y asintió mientras que Igo lo golpeaba en el hombro. Y me encargaré de asegurarme de que no lo haga. Sonrió, y el Shingmai, en respuesta, solo sonrió antes de sacudir la cabeza despectivamente. Muy bien, vamos ya. Algún tiempo después, los dos usaron la Puerta del Sol para teletransportarse a la ciudad protegida donde el arrancar estaba acosando. Sin embargo, al llegar a las coordenadas, que resultaron ser el centro de una ciudad abandonada, no sintieron ninguna presión espiritual de los supuestos invasores. Extraño, no siento ningún arrancar cerca. Ichigo luego mira hacia Asano. ¿Qué tal tú? Keigo luego cerró los ojos por varios momentos y concentración, antes de suspirar y sacudió la cabeza. ¿Nada? Respondió. Así que es probable que haya algo realmente bueno en ocultar su presión espiritual o podrían haber sentido que veníamos y nos mudamos cuando tuvieron la oportunidad. Luego miró las ruinas. Steel también podría tener una base por aquí. Ichigo miró alrededor del área y tarareó en reconocimiento. Dejémonos separarnos entonces para cubrir más terreno, asintió Keigo, y ambos se separaron. Con la vanguardia entrando en uno de los edificios de oficinas, y el Shingmai llegando a la plaza central. Pero cuando este último miró alrededor del área, de repente sintió algo mal. Luego, antes de que Ichigo lo supiera, una cruz de Kinki apareció debajo de él, desatando un destello cegador de luz y justo cuando Keigo sintió que algo andaba mal, se apresuró a ser el último sentido de Ichigo. Se había ido sin dejar rastro. Mientras tanto, dentro de un lugar desconocido, después de que la luz se desvaneció de sus ojos, Kurosaki se encontró en un lugar de oscuridad solo iluminado por pequeñas antorchas azules entre varias columnas de pilares que aparentemente sin cesar dentro de una cámara oscura y al ajustar sus ojos a la oscuridad, notó cientos de cadenas colgando de un techo envuelto, aparentemente manchado de sangre seca. Un lugar bastante morboso, ¿eh? Una voz masculina familiar gritó, y cuando Ichigo volvió la cabeza, vio que Batsube llevaba una versión negra de su uniforme Kinki habitual. Al crear la división penitenciaria de The Silver City, donde civiles o membrillos cometieron crímenes, la dividieron en 3 niveles, explicó mientras caminaba por Ichigo, quien lo miró confundido pero no dijo nada. El Sheol de primer nivel estaba destinado a aquellos que cometieron delitos menores, como robo, tratos ilegales, piratería y otras cosas que podrían perdonarse. Batsube luego miró a lo lejos. Entonces, aquellos considerados como traidores, asesinos en masa y usurpadores fueron enviados a Gehenna en el segundo nivel. En el que sus propios cuerpos y almas son destruidos para siempre en el infierno índigo. Ichigo luego se preparó en una postura, y Batsube lo miró directamente. ¿Y el lugar en el que estamos ahora? Es el tercer nivel, el Tártaro.
que es para aquellos cuyos corazones y por lo tanto sus propias almas y cuerpos nunca podrían ser destruidos, pero en cambio siempre encarcelados y torturados. El Sternritter cerró los ojos por un momento y miró hacia otro lado. Y sobre todo importante el nivel que está casi completamente aislado del resto de la sociedad del alma. Ichigo luego miró a Bhazzard y sacó sus dos Zanpakuto. Bhazzard, ¿qué demonios estás haciendo? Ichigo solo pidió bloquear inmediatamente una cuchilla de fuego ardiente de la mano derecha del Sternritter. The fuck. El Sternritter del calor estrechó sus ojos. ¿No es obvio? Dijo antes de levantar el otro brazo y disparar un quemador con el dedo completo, uno de sus manos, obligando a Ichigo a usar un paso de flash para esquivarlo y luego otro para mantener su distancia. Estoy tratando de golpearte el culo para poder hacerte prisionero, y en el estado, estás ahora, estoy más que preparado para el trabajo. Kurosaki luego frunce el ceño ante Bhazzard en desconcierto e ira. ¿Es esto una especie de rencor que tienes contra mi alternativa o algo así? TCH, Bhazzard se burló. ¿Honestamente crees que sería tan mezquino que pelearía contigo por algo así? Sacudió la cabeza abatida. Todo se trata de asegurar el futuro de The Soul Society. Luego formó 4 dedos quemadores en ambas manos y luego se abalanzó sobre el adolescente con cuchillas gemelas de fuego. Ichigo luego usó su carilla contundente y el dominio de la marcial de la espada para bloquear los golpes ardientes de Bhazzard. Pero vas a convertirte en el rey del alma y asegurar la sociedad del alma de todos modos. Respondió mientras detenía una cuchilla de fuego con su Zanpakuto más grande. ¿Por qué necesitarías a alguien como yo para eso? Bhazzard luego permaneció en silencio, miró hacia otro lado de Ichigo y usó el escalón de vuelo para cubrir cierta distancia. No se suponía que fuera así, Kurosaki, explicó el hombre con voz tranquila. El plan, gran parte de una apuesta loca como era, más o menos trabajó a favor de mi padre, y debería haber terminado con usted volviendo a su mundo y yo ascendiendo al trono como el rey de todas las almas. Luego se frotó la izquierda sobre la frente en una expresión problemática casi temblorosa. Pero, por supuesto, Mike querido viejo tuvo que pasar por alto algunos detalles importantes. Bhazzard luego extendió una gema de debajo de su capa, agarró una gema negra, antes de aplastarla en su palma y de ella un aura de presión espiritual negra lo arrasó, lo fusionó con el suyo, antes de que una erupción masiva de llamas estallara en su cuerpo. Que irradiaba con tanta intensidad y calor que los fuegos de la misma se vuelven de naranja y amarillo a blanco y azul. Mientras que la noche ardiente formó cuchillas flameantes gemelas de ambas manos. E inevitablemente, se deben tomar medidas extremas. Mientras tanto, dentro de la sala de vídeo de la mansión oculta de The Black. Joseph miró en una pantalla de su hijo Bhazzard frente a Ichigo y desde detrás de su silla Berenice se le acercó. ¿Estás absolutamente seguro de que es capaz de derrotar a Ichigo sin matarlo? La pregunta de Sternritter. Él mismo derrotó a Barragan, ya sabes. Joseph entonces dejó que nuestra tensión suspirara. Ichigo solo ejerce una mera fracción de la fuerza que una vez tuvo y, aunque puede ser, sigue siendo impresionante en comparación con la mayoría de los noches estelares. El poder que le he dado a mi hijo debería ser más que suficiente para someterlo. ¿Y el otro chico que derrotó al octavo Espada Roca? El caballero preguntó una vez más y Joseph simplemente resopló despectivamente. Si crees que necesito preocuparme por un no nombrado solo porque derrotó a un espada de clase baja, entonces estás siendo paranoico. Luego echó un vistazo a la escena que presentaba a Asano. Especialmente porque ya envié un exterminador para sacar tal plaga más tarde en las tierras muertas. Que Igo esquivó otra ola de sonido que desarraigó y desintegró toda la calle delante y detrás de él, mientras seguía fallando en tratar de localizar a su atacante. Mientras que un hombre encapuchado con la cara envuelta en la sombra sonrió sádicamente jugando con su presa antes de tocar otro tono en su violín. Es un humano sin sentido, se jactó de pensar. Con mi Shift interrumpiendo la frecuencia de mi presión espiritual. No puedes sentir mi ubicación y al moverte constantemente de un lugar a otro no puedes seguir la trayectoria de mis ataques. ¿Y ahora para el golpe final? El hombre se dijo a sí mismo cuando comenzó a construir su poder dentro de su violín y tensar sus músculos. Soundtrack of Choice. Volante, James Riordan Norman. Simpatía de la tempestad. Gritó mientras tocaba un tono mucho más fuerte y duro que cualquier otro y de sus cuerdas mientras una gigantesca onda de choque salía disparada y se dirigía directamente hacia Keigo. Con el ataque siendo lo suficientemente amplio como para consumir todo el distrito y lo suficientemente potente como para reducir todo a su paso en polvo. Sin embargo, justo cuando la onda de choque estaba a punto de hacer contacto con el Fullbringer.
Asano apretó las manos y se desató un campo transparente de presión espiritual de su cuerpo que canceló por completo la onda de choque. Para la incredulidad del hombre encapuchado. El principal era cercano, Keigo habló desde detrás de la espalda de su atacante que se dio la vuelta para enfrentarlo desconcertado. Fue difícil comprender su ubicación, pero después de romper la regla de sonido a mi alrededor, finalmente pude hacerlo sin ningún problema. Luego miró fijamente al Kinky. Aunque admitiría que no esperaba que uno de los antiguos guardias de Iwatch viniera por mí, Hubert. El hombre encapuchado miró al adolescente en silencio y luego una sonrisa cruel se arrastró por su boca, antes de bajar su capucha, revelando su rostro femenino y su cabello negro de longitud media. En realidad, dejé de sorprenderme de que un mestizo como tú pudiera reconocerme y mucho menos saber mi nombre y mi antigua estación, complementó a Keigo en un asunto condescendiente. Sin embargo, la vanguardia casi sonrió. No es necesario ser un experto de Kinky History para reconocer la capacidad del infame Hubert Leinart. Quien también van muchos otros nombres: la Serina de la Matanza, el Maestro de la Destrucción y, por supuesto, el todo bien conocido. Sus ojos se estrecharon mientras su voz se profundizaba. Disgraced Starknight que estúpidamente lleva a sus propios hombres a la muerte. Hubert luego frunció el ceño en el último comentario, pero luego recuperó rápidamente la compostura y sonrió malvado a Asano. Es de esperar que los hombres mueran en la guerra cuando se enfrentan a un enemigo, y si eso es una desgracia, entonces eso puede ir para cualquier Sternritter que lleve a sus hombres a la batalla. Cole refutó, pero Keigo se encogió de hombros. Depende de si dichos hombres murieron por una causa noble o se tomaron por sorpresa. Luego miraron oscuramente al ex Sternritter. Sin embargo, no tienes tal excusa. Al darse cuenta de que el intento de sí que fuera de su oponente no estaba trabajando, Hubert luego saltó alto del techo del edificio, levantó su violín y puso su arco sobre sus cuerdas. Entonces puedes unirte personalmente a ellos cuando disperso tu cuerpo al polvo. Luego, el hombre tocó una sola nota en su instrumento y Keigo fue rodeado instantáneamente por 4 ondas blancas visibles que lo atraparon en una caja de cubo. Cruising Bass. Anunció y tocó otra nota mucho más baja en su violín. Lo que luego hace que el cachorro implosione en una onda de sonido tan fuerte que se pudo escuchar y sentir a docenas de millas de distancia y lo suficientemente potente como para romper toda la parte superior de la construyendo en polvo. Sin embargo, justo cuando Hubert estaba a punto de celebrar su victoria, escuchó una grieta de espacio detrás de él y de allí salió Keigo con su atuendo completo de Furbring. Para su molestia. Escuché que tu Schrift fue quitado de Iwatch y por lo tanto no deberías ser más poderoso que un aprendiz de caballero, ¿así que queda? Preguntó el adolescente. Hubert resopló con desafío. Como si fuera lo suficientemente tonto como para contar la fuente de mi propio poder. Luego preparó su voz una vez más. Digamos que la fuerza que ejerzo está reservada para aquellos que son verdaderamente dignos de la causa Kinky. Algo que un simple humano como tú nunca puede entender. El poder de Hubert comienza a elevarse a medida que una presión espiritual negra comienza a consumir y fusionarse con la suya. Lo que hizo que se disparara en el poder para gran sorpresa de Keigo. Pero sin embargo, te mostraré tal poder justo antes de extinguir tu vida insignificante. Luego preparó su violín en su hombro. Orquesta de la Tormenta, banda sonora de Choice. De Storm Vivaldi Remix Electrostaste. El hombre comenzó a tocar su violín, pero en lugar de una sola nota, en realidad era una canción completa que se podía escuchar en todo el campo de batalla. Eso sonaba rápido, suavizado, pero tenía un tono oscuro y duro. Luego, cuando comenzó a tocar su música, las ondas sonoras que venían de la forma se hicieron visibles y se arremolinaron alrededor del Kinky en un elegante trance que casi memorizaba a Keigo. Sin embargo, cuando Hubert recogió el ritmo, las ondas de sonido de repente derribaron a Asano, quien fue sorprendido por su velocidad y cuando usó la luz del portador evadirlos, se sorprendió aún más al sentir el poder de los ataques. Lo que podría caer un director u otro caballero estrella de un solo golpe. Luego, cuando volvió a mirar a Hubert, vio que el traidor Kinky estaba rodeado de cientos de ondas sonoras visibles que se arremolinaban a su alrededor como un ciclón, y es desde aquí que Keigo se da cuenta de que la lucha sería mucho más difícil de lo que pensaba. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Banda sonora de elección. Oyobot 2022 B-Type. Dentro de los pasillos de Tataturas. Bats e Ichigo continúan luchando en un choque furioso. Sus golpes cortan pilares a su alrededor, cráteres y tallando grietas dentro del piso debajo de ellos, o derritiéndolos en lodo y formando charcos fundidos de lava a través de él. Sin embargo, a pesar de la pura devastación que se produjo, la lucha se detuvo.
Ichigo se defendió principalmente con su chapa contundente y dos Zanpakuto y Batsue tratando desesperadamente de abrumar a Ichigo con sus llamas azules recién formadas en vano hasta el punto de agotamiento. Batsar, por favor, párese, Ichigo intentó razonar con Kinki. Cualquier meta que tengas con mi poder o que seas el rey del alma puede ser discutida sin luchar entre sí. Porque si sigues arrastrando esto, él agarra sus dos Zanpakuto con fuerza. Ya no podré contenerme de ti. Batsue luego dio una tensión y cansado sonrió. Vuelve atrás, así que en realidad tienes miedo de matarme. Se burló. No sabía que tenías un corazón tan suave. Ichigo luego frunce el ceño. Y lo mismo se puede decir de ti. Sternritter luego estrechó los ojos en confusión por el comentario. Cuando crucé espadas con tus llamas, pude decir que no quieres pelear conmigo o tomar mi poder por ti mismo, pero más bien alguien más, probablemente tu padre, te está obligando a hacer esto. Batsard luego gruñó. ¿Qué demonios sabes? Luego formó dos dedos ardientes completos en ambas manos. No sabes lo que es tener el honor de toda una familia sobre tus hombros. Luego lanzó los torrentes gemelos de fuego en Ichigo, que cargaron su espada más grande con su poder espiritual y desataron un Gestuwa Tensou tácito con dobles explosiones de llamas retorcidas. Cancelándolos en una gran explosión que dejó un enorme cráter ardiente en el suelo entre los dos combates. Puede que no sepa sobre el honor familiar en ese sentido, Ichigo admitió. Pero sé lo que es tener orgullo en el deber de uno y tener la determinación de llevarlo a cabo. Miró directamente a los ojos de Batsard. ¿Y no tienes orgullo ni resolución en ninguna de tus acciones? Solo miedo y arrepentimiento. Batsue luego desnudó los dientes con frustración y comenzó a sacudir los puños. No me hagas repetir. Su presión espiritual entonces comenzó a elevarse una vez más. Ya sabes, nada. Soundtrack of Choice. Lejos de Final Fantasy XVI, gritó mientras más llamas salían de su cuerpo y ardían varias veces más brillantes. Hasta el punto de que cambiaron de una llamarada azul a la de un plasma violeta, aumentando la temperatura alrededor del Kinki más de 39.000 grados. Lo que era lo suficientemente caliente no solo derritió el piso y los pilares, sino también las cadenas colgantes de arriba. Sin embargo, incluso entonces Batsard no terminó con su nueva transformación, ya que el plasma violeta se fusionó con su corto cabello rosado y formó un Wauke en llamas, junto con grandes alas torcidas que se extendían desde su espalda, garras que engullían sus manos y garras a lo largo de sus pies. Para Ichigo, no ha sentido que el fuego ardiera tanto desde que fue testigo de los de Ryujin Haka, e incluso ahora sabe que si no tenía su chapa contundente activada ahora, todo su cuerpo sería asado vivo solo por estar cerca de Batsue en este punto. Pero lo peor de todo es que también podía sentir que el poder espiritual del hombre se estaba volviendo cada vez más inestable en esa forma suya, y si esta lucha no termina pronto, uno de ellos no va a salir vivo de aquí. Entonces, sin nuestra advertencia, el demoníaco Sternritter algado se lanzó a Ichigo a una velocidad horrible mientras cortaba sus garras de fuego en los dos Zanpakuto de Ichigo, y para sorpresa de este último vio que las llamas comenzaban a ser metálicas a través del metal de las cuchillas, incluso cuando fueron reforzadas con su chapa contundente. En su desesperación, Ichigo canalizó todo su poder en su espada más grande y gritó un Gestuwa Tensou con toda potencia que empujó a Batsard hacia atrás. Sin embargo, el empoderado Kinki rápidamente desvió la enorme ola de energía a un lado y utilizó un paso volador para atacar al Shingmai detrás con un golpe de sus pies de garra en llamas, obligando a este último a darse la vuelta rápidamente para bloquearlo. Solo para que el luchador adolescente descubriera que el golpe tenía suficiente fuerza para empujarlo hacia atrás una docena de pies por el suelo, y antes de que pudiera obtener su bombardeo de Batsard justo arriba él, respiró hondo y rugió una tremenda erupción de llamas violatorias de su boca que golpeó a Ichigo y desató una explosión tan poderosa que si la luz se ilumina todo prisión y conmocionarla hasta la médula. Banda sonora de elección. Matías Turzo, Floris Folium. Mientras tanto, durante la pelea de Keigo con Hubert, el primero estaba ocupado esquivando las devastadoras ondas sonoras visibles del hombre. Lo que ha resultado en que la mayor parte del distrito sea nivelado hasta el suelo. Incluso cuando The Vanguard intentó defenderse rompiendo la regla del sonido. El ex Sternritter respondió de inmediato lanzando otra onda de choque que restableció esa regla, y aún más problemático fue el hecho de que cuanto más tiempo jugaba Hubert, más poderosos se volvían sus ataques y más difíciles de evitar. Ahora ves la inutilidad de desafiarme, humano. Hubert se burló mientras continuaba tocando su violín y enviando más ondas de sonido para atacar a Keigo, quien continuó esquivándolas. Con el empoderamiento de mi Schrift, estás completamente indefenso ante mí y pronto ni siquiera podrás evadirme.
Keigo luego sonrió. ¿Quieres apostar? Él bromea y luego usa todo su cerebro para romper la regla del espacio y el tiempo para aparecer justo al lado derecho de Hubert. Pero tan pronto como la vanguardia agarró su puño a su enemigo, fue bloqueada por una barrera de sonido que absorbió la fuerza cinética de su golpe y la redirigió de vuelta el adolescente, enviándolo volando desde la azotea y estrellándose duramente en la calle de abajo. Hubert luego sonrió. Admitiré, humano, no esperaba que tu Fullbringer pudiera teletransportarte a tal distancia. Pero eres un tonto si pensabas que podrías derrotarme tan fácilmente. Luego hizo un gesto con la mano y reveló los patrones de notas simbólicas de las ondas sonoras que lo rodeaban. Después de todo, el paisaje sonoro me permite manipular el sonido en cualquier forma que deseo, en este caso una forma unida de ofensiva y defensa. Luego sonrió amenazadoramente mientras Keigo luchaba por levantarse del suelo debido a que la cara de sus brazos estaba muy magullada. ¿Qué está más allá de lo que tu humilde Fulgrim podría hacer? Keigo luego miró a Hubert y luego dejó escapar un aliento cansado. Bueno, por mucho que odie admitir que tienes razón, estuvo de acuerdo mientras levantaba las manos. Mi rienda suelta al caos es una traza completa construida principalmente para atacar a las personas, literalmente, rompiendo las leyes de la física en o alrededor de ellos. Pero con esa habilidad tuya simplemente haciendo eso y no va a cortarlo. Él entonces enfocó su mirada en Kinky y su poder espiritual entonces comenzó a elevarse. Lo que solo significa que tengo que ser un poco más creativo. La vanguardia luego apretó las manos mientras las corrientes de aire giraban alrededor de sus manos y mientras las extendía, todas se condensaron en un bastón transparente que luego agarró y giró alrededor. Sin embargo, Hubert no está impresionado. ¿Usted piensa que el mero personal suyo puede derrotarme cuando su Fulgrim no pudo? Gritó mientras tocaba rápidamente varias notas y comenzó a cargar una onda de sonido más grande y poderosa en Keigo. Tu desesperación ya debe haberte empujado a los bordes del engaño. Se rió cuando lanzó la onda de sonido cargada y se lanzó contra su enemigo. Banda sonora de Choice. Colge era voz tema de batalla, pero su risa se convirtió en un silencio aturdido cuando Asano balanceó su bastón y desató una ráfaga masiva de viento que chocó con las ondas sonoras y procedió a empujarlos de vuelta a Hubert. ¿Quién estaba tan aturdido por el acto que apenas podía reaccionar cuando el ataque reflejado atravesó su barrera de sonido y lo envió volando desde el techo del edificio? Un segundo más tarde apareció detrás de Keigo, su brazo derecho cojeando y goteando de sangre mientras lo miraba con rabia y, aunque nunca lo admitiría, miedo por lo muy humano que una vez miró hacia abajo. Tú, Hubert, dijo con disgusto. ¿Cómo pudiste manipular el viento así? Pregunta mientras se agarra el brazo para detener el sangrado. Keigo entonces le sonrió astutamente. No es más que la técnica básica de manipulación del alma que todos los Fullbringers poseen, solo más adecuadamente refinados, explicó, pero Hubert gruñó ante la respuesta. No me tomes por un idiota, tú mestizo. Se rompió. No hay forma de que un Fullbringer como tú pueda lanzar un ataque como ese con la manipulación del alma sola, debes tener otro truco bajo la manga. La vanguardia luego miró a su oponente con severidad. ¿Realmente? Dijo y luego giró su bastón y convocó a otra ráfaga de viento que lo rodeó a él y a Hubert. ¿Por qué no usas ese refinado sentido espiritual tuyo para analizar mi habilidad y decirme exactamente qué es entonces? Hubert, pensando que estaba siendo burlado, decidió asumir el desafío de Keigo y de hecho analizar su presión espiritual, y su mandíbula cayó cuando se dio cuenta de su total asombro de que el adolescente estaba diciendo la verdad. Sintió el poder espiritual de Keigo controlando las almas de las moléculas de aire para crear la ráfaga de viento a su alrededor junto con el bastón en sus manos. Para su asombro. ¿Pero cómo? Continuó cuestionando en la negación. No tiene Fullbringer. Como he dicho antes, Hubert, Keigo lo interrumpió. Todos los Fullbringers pueden hacer esto cuando saben cómo hacerlo. Han estado haciendo este tipo de cosas desde los albores de la historia humana y ha seguido con muchos nombres. Luego se acercó al Kinky. Magia, brujería, pero la que más se destacó fue, luego volvió a girar su bastón y los vientos a su alrededor surgieron en el de un tornado que se fusionó con las nubes y causó que la iluminación y los truenos se agrietaran desde arriba. Luego, cuando la vanguardia señaló a su bastón a su enemigo, la tierra y el agua comenzaron a formarse a lo largo del borde del arma y a transformarla en una lanza. Las artes negras. Hubert rechina los dientes con miedo y frustración por el hecho de que este humano ni siquiera se ha convertido completamente en un hombre. Lo estaba abrumando con solo sus habilidades supuestamente básicas.
Incluso cuando fue empoderado por la fuerza que lo hizo más fuerte que prácticamente cualquier otro Sternritter en el Reino Santo. Era un aborreciente que se inclinaba contra todo lo que le enseñaban, creían y defendían. Y por lo tanto, tal aborrecible, debe ser eliminado. No pienses, el Kinky escupió en desesperación y odio. Que me has vencido solo por unos escasos trucos de salón. Luego comenzó a reformar su violín en su hombro derecho mientras usaba Ransmotenga y para mover por la fuerza su brazo. Yo soy Hubert Lehman, descendiente de los 26 Sternritters originales liderados por el primer rey Kinky. Luego levantó su presión espiritual una vez más. Mi legado es tan absoluto como la historia de la sociedad del alma, mi sangre es la siguiente cosa más pura para Dios mismo y me negué a ser humillado, profanado y humillado por un repugnante, ignorante humano como tú. Luego preparó su violín para tocar una canción más. Ahora muere. Hubert gritó a todo pulmón, pero justo cuando estaba a punto de tocar un solo tono, banda sonora de elección. En el precipicio, Orquesta 2022. El poder espiritual negro que envolvió su cuerpo se disipó. Mientras que el suyo comenzó a caer rápidamente. Petrificando el Kinky con mucho más terror que nunca. No susurró cuando su voz comenzó a agrietarse. No. Gritó en histeria que Keigo miraba perturbado. No podría haber usado todo ese poder durante toda esta pelea, no podría. Luego comenzó a hiperventilarse y miró hacia el cielo mientras una sonrisa esperanzadora se deslizaba sobre su rostro. Por favor, mi señor, Hubert gritó, seguramente puedes darme más poder, ¿verdad? Rogó cuando las lágrimas y los mocos cayeron de su rostro. Si lo haces, te prometo que terminaré con este humano seguro. Luego comenzó a tartamudear. Después de todo, eso es lo que me prometiste, ¿verdad? Escuchó el silencio de su intercomunicador y su sonrisa comenzó a caer. ¿Correcto? Susurró lamentablemente cuando su corazón comenzó a revolotear. Luego, en el momento siguiente, un rayo de fuego azul salió del cofre de Hubert, para horror de él y de Keigo, y tembló. Luego se da vuelta para mirar al humano que una vez despreciaba y extiende su mano como si estuviera a punto de pedir ayuda. Pero antes de que Asano pudiera intentarlo, el fuego se expandió desde el pecho de Hubert y envolvió todo su cuerpo. Vaporizándolo en cenizas de adentro hacia afuera. De vuelta abajo en las mazmorras del Tártaro. Ichigo ahora debajo de un agujero de 500 pies de largo en la tierra. Respiró pesadamente mientras sostenía sus dos zanpakuto que brillaban intensamente con calor, mientras mantenía su pie. Sin embargo, sus brazos estaban cubiertos de quemaduras de segundo grado. Maldición, pensó Ichigo. Me tomó usar mi Karilla Roma y mi escudo de aire solo para defenderme a ese ataque y si él desatara otro, podría tener que ir completamente vacío solo para hacerlo es una segunda vez. Luego bajó las cuchillas. Aún así, no parece estar presionando su ataque, así que tal vez pueda. Ichigo luego detuvo su línea de pensamiento cuando inmediatamente sintió la presión espiritual de Batsars desde arriba y sintió lo inestable que se había vuelto. Preocupación por su enemigo, el Shinjima y corrió rápidamente a la superficie, y lo que vio casi le rompió el corazón. Para Bats B, la una vez furiosa viola a Avian que casi lo mata. Estaba en el suelo tosiendo energía espiritual negra condensada como sangre de su boca y apenas moviendo la cabeza hacia Ichigo. Damn, y se maldijo a sí mismo. Debería haber sido capaz de manejar este nivel de poder si eso significaba derribarte, así que ¿por qué mi cuerpo reacciona así? Ichigo entonces dio una mirada lamentable a Bats y sabía exactamente lo que le estaba pasando y por suerte para Kinky sabía qué hacer para ayudarle. El hombre en llamas parecía confundido cuando el adolescente anciano que una vez luchó contra él colocó su mano derecha sobre su hombro y rápidamente absorbió todo el poder que irradiaba de su cuerpo. Luego formó un arco sagrado que canalizó ese poder en una flecha que brillaba con un violeta brillante antes de disparar a través de la cámara. Que luego explotó lejos de la vista. Pude canalizar la mayor parte de esa energía espiritual que estaba devastando tu cuerpo, así que deberías volver a la normalidad pronto, explica Ichigo tranquilizadoramente, pero Babs ve a él como si estuviera loco. ¿Por qué demonios me salvarías, cuando casi trato de matarte, idiota? Discutió con ira. Si me acabas de acabar, entonces no quedarías atrapado en este desastre. Ichigo luego frunce el ceño ante el Babs B. La última vez que te revisé fue la que me arrastró a este lío para empezar, nunca quiso tampoco. El Kinky luego miró a Ichigo con vergüenza y este último suspiró molesto y después de un momento de silencio su expresión se suavizó. Mira, Ichigo habló y se puso de pie por encima de Bats B.
Tienes razón en que no sé exactamente por lo que pasas debido al honor de tu familia, dejó escapar una respiración profunda. Y prefiero ni siquiera adivinar de qué se trata. Ichigo luego miró a Batsard y luego levantó su derecho al hombre con problemas. Pero no necesitamos luchar para resolverlo juntos. Batsube miró a Ichigo y luego a sí mismo, que estaba gravemente quemado por el poder que se le había dado, y luego con una sonrisa extendió la mano y sacudió la de Ichigo. Solo para que esa sonrisa se desvanezca instantáneamente. Lo siento. Luego, antes de que Ichigo pudiera reaccionar, una aguja de plata afilada se disparó debajo de la manga de Batsube y atravesó el brazo derecho del Shinigami. Lo que luego causó que todas las venas dentro del cuerpo del adolescente envejecido pulsaran e interrumpieran su poder espiritual, dejándolo vulnerable a un golpe de tripa por el Kinki que era lo suficientemente fuerte como para hacer que Ichigo vomitara salvia y lo noqueara antes de caer al suelo inconsciente. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Dentro de una sala de interrogatorios del Palacio de Gobierno, Robert, Uryu y Jurgan miraron a Keigo durante un largo momento mientras procesaban la historia completa que se les contó. Robert dobló sus manos sobre su boca y dejó escapar un aliento silencioso. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir en tu informe?, preguntó el anciano y Asano asintió abatido. Sí, se suponía que debíamos irrumpir en algún arrancar en las tierras muertas, pero cuando llegamos, no había nadie allí. Entonces Ichigo desapareció en un destello de luz y luego luché contra ese tipo Uber que estaba usando este poder espiritual negro para amplificar sus habilidades y después de golpearlo fue vaporizado de adentro hacia afuera por este fuego azul. Uryu asintió en entendimiento. Entonces es como sospechaba. Él estrechó los ojos sombríamente. Kurosaki ha sido secuestrado por el Abgrundritero en la lengua materna los caballeros del abismo. Keigo luego miró al adolescente mayor confundido. ¿El abismo qué? El Abgrundriter, Jugran repitió. Son una secta deshonesta de Kinki casi tan antigua como la orden del Sternritter, luego frunce el ceño mientras mira una pancarta del Kinki que colgaba en la habitación. Sin embargo, a diferencia de la orden que ha jurado proteger al rey Alma, los caballeros del abismo buscan asesinarlos. Keigo luego dejó sin aliento los ojos ante lo que acababa de escuchar. Asesina al rey del alma, ¿y me estás diciendo que estos tipos han estado tratando de hacer eso desde la fundación del Reino Santo? Robert luego miró a Keigo y sacudió la cabeza. No intenté tener y continuó haciéndolo docenas de veces a lo largo de la historia. Los ojos de Asano terminaron en shock absoluto mientras el hombre continuaba. Aunque las razones de por qué han variado, Jugran luego habló. Algunos de ellos afirmaron que eliminaron a los reyes en nombre de la independencia, otros han declarado que querían venganza contra los reyes por abusar de su poder. Pero independientemente de las razones, nunca se hicieron cargo del Reino Santo solo deseando tener un gobernante que siguiera sus deseos. Keigo luego permaneció en silencio mientras trataba de tomar toda esta información. Así que me estás diciendo que estos 15 deshonestos ya han logrado sacar a tu rey varias veces, incluso cuando poseen el poder del rey. Cuestionó con incredulidad y Uryu dejó escapar una respiración profunda. Tan difícil como se cree, tienen. Sus ojos se oscurecen. Con sus principales medios siendo Steel Silver, Keigo cuestionó nerviosamente. Esperar, ¿no es eso lo que a veces se desarrolla dentro de los pulmones de Kinki cuando son golpeados por Asuan Wallen? ¿Cómo exactamente podría usarse eso para matar a los reyes del pasado? Jurgan dobló sus manos. Es un secreto bastante bien guardado por razones de seguridad, pero como eres parte de la vanguardia que mereces saber. Luego cerró los ojos por un momento antes de abrirlos y luego continuó. Si bien se desconoce la razón exacta de por qué sucede, todavía la plata tiene una propiedad única para negar los poderes de cualquier rey Kinki que entra en contacto con ella aunque solo sea por un momento, y en ese estado de debilidad, los Abgrundriter pudieron matar a varios reyes en el pasado, al principio mientras dormían. Keigo luego tragó incómodamente. Al principio. Robert luego miró a Asano. Sobre la posibilidad de que su intento de asesinato fue descubierto o si el rey resulta demasiado problemático para matar mientras duermen, luego, más tarde, usan una parte del poder del propio rey o para lograr sus objetivos, que fueron robados de las víctimas anteriores. El giro de Asano hizo sonar sus ojos al recordar ese misterioso poder oscuro que corría por el cuerpo de Hubert. Así que ese tipo con el que luché estaba usando la energía espiritual del rey reunida de los cadáveres de esos reyes asesinados. Uryu confirmó sombríamente.
Porque los caballeros abisales se dieron cuenta de que incluso una mota de ese poder los encantaría mucho más allá de las capacidades del sembrador promedio, y no solo eso, pero al compartir la esencia del rayo en sus cuerpos se vuelven inmunes al todopoderoso y los combinan usando armas compuestas por Steel Silver. Que Igo luego se convirtió en un dulce frío. Y no es de extrañar que tuvieran tanto éxito. Él miró a los tres Kinky. Pero eso todavía deja la pregunta de por qué capturaron a Ichigo. Eso es lo que estamos tratando de averiguar, Asano, Robert explicó. Puedo imaginar una cantidad decente de Kinky que pueden tratar de tomar el trono ellos mismos. Aunque me sorprende que no hayan intentado atacar a Basart también, pero independientemente investigaremos este asunto más a fondo y cuestionaremos cada Kinky en el orden en que se ha ido en las últimas 24 horas. Luego se levantó de su silla y detuvo su plan antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, dentro de las profundidades del Tártaro, Ichigo se despertó lentamente y se encontró en otra habitación que parecía una cámara redonda que estaba encendida con una lámpara azul cristalina del techo. Flexionó los brazos y las piernas, se encontró sin camisa y atado con cadenas de metal, y cuando trató de canalizar parte de su poder espiritual para liberarse, rápidamente descubrió que no podía canalizar a través de su cuerpo. Supongo que ya descubriste que salir de esas cadenas no tiene sentido. La voz llamó a la oscuridad de Ichigo gruñó al reconocerlo. Joesep. El Shinigami saltó mientras el regente aparecía de la oscuridad. Así que realmente estás detrás de todo esto, ¿eh? La mediana edad se burló del adolescente restringido. Oh, créeme, mestizo, prefiero desear no serlo, pero dadas las circunstancias actuales, mi mano se vio obligada y, de mala gana. Usted es necesario para convertirse en el linchamiento actual del mundo. Ichigo luego aprieta las manos en un puño. ¿Qué demonios estás planeando? El Shinigami discutió enojado. Primero, no querías tener nada que ver conmigo, después de hacer de tu hijo el sucesor del Rey del Alma, ahora necesitas que me convierta en su linchpin. Luego resopló en el despido. Adivina que Basart tenía razón sobre ti con vistas a un par de cosas. José luego mostró sus dientes irritados. Eres muy afortunado de que te necesite vivo para el ritual y no puedo arriesgarme a mutilarte más allá de tu uso. Luego usó el paso volador para aparecer justo enfrente de Ichigo, lo agarró por el pelo y levantó la cara. De lo contrario, habría despegado una de tus extremidades por tu insolencia. Ichigo luego se rió entre dientes. Me siento honrado, dijo sarcásticamente, lo que hizo que Joel gruñera de rabia antes de tirar la cabeza del adolescente a un lado. Puedes actuar desafiante tanto como quieras la suciedad, pero no cambia nada. Joseph retrocedió mientras salía de la cámara. Porque nadie viene a salvarte, estás indefenso en tu estado, y pronto. Luego miró a Ichigo y sus ojos brillaron con una luz amarilla cegadora. Ya ni siquiera serás una persona. Luego dio la espalda y salió de la cámara por una puerta cerrada y lo acompañó. Detrás de ella estaba Berenice Gabrielli. La Orden Sternritter ya está siendo investigada por la desaparición de Ichigo Kurosaki y ahora está cuestionando cada Kinky que pueden tener en sus manos, explicó Berenice y luego estrechó los ojos. Y solo será cuestión de tiempo antes de que intenten buscar en esta área también. José entonces dejó un suspiro irracional. Tartarus está prohibido para cualquiera, Sternritter, y director incluido sin permiso, incluso si eran lo suficientemente tontos como para venir aquí independientemente. Este compuesto está oculto a su sentido espiritual. Él entonces sonrió. Cuando logran encontrar este lugar, Ichigo será eliminado por mucho tiempo, el clavo estará listo para mi hijo, él heredará el trono del Rey del Alma, y él, el pequeño problema con el que están lidiando los oscuros pronto se resolverá. ¿Y qué hay de Kilge que envió ese mensaje falso? Preguntó Berenice. El regente entonces sonrió. Tenemos una coartada de que algunos de mis hombres se hicieron pasar por él y si lo peor llega a lo peor, será eliminado como Hubert explicó al entrar en otra habitación que tenía paredes forradas con armamento plateado, que consistía en arcos, flechas, espadas, lanzas, etc., y las armas, y en el centro de todo era un orbe negro que irradiaba con un tremendo poder. José luego caminó hacia el orbe y le sonrió felizmente. Mientras todos, incluido usted, desempeñen su papel, todo irá de acuerdo con el plan. Más tarde esa noche en las ruinas parcialmente despejadas del laboratorio de BG-9, el Sternritter del Caballero pasó por alto varias de sus pantallas del holograma que mostraron mapas de la ciudad que había permanecido parcialmente intacta después de la invasión de Arrancaro todavía en la construcción. Desde la Academia Kinky, varias de las cúpulas de reencarnación, el palacio de gobierno en sí, muchos de los cuarteles, distritos de origen, centros comerciales e incluso algunas alcantarillas que han sido expuestas.
Todo esto se hizo para encontrar sobrevivientes aún atrapados en los escombros, cuerpos que aún no se habían recuperado después de la batalla masiva, o incluso algunos hoyos y arrancar que pueden estar escondidos. Pero luego escuchó una señal de su cabeza de que uno de los drones vio algo inusual en uno de los lugares que menos sospechaba. Sin embargo, cuando levantó una captura de pantalla de la pantalla que mostró ser el nivel más bajo de las 3 prisiones subterráneas, sus ojos se ensancharon en intriga al encontrar un pasillo particular muy dañado, que estaba cubierto de quemaduras, rocas fundidas y grietas profundas. Bueno ahora, dijo divertido colocando su mano sobre su barbilla. Qué interesante parece, como si las cosas siguieran yendo cuesta abajo para Gespo Negro. De todos modos, para mi audiencia de habla hispana, acabo de permitir que Kaiser 0 HD Kun cargue este fic en su sitio web para leer en audio y los primeros 3 capítulos están listos. Así que asegúrese de revisar su página web cuando pueda. De todos modos, nos vemos a todos más tarde. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Hace 1000 años en los terrenos de caza de las bodegas. Un niño con cabello negro ondulado saltaba sobre varias rocas y se adentraba en un bosque con un lazo de madera atado a su pecho. Mientras un joven de pelo marrón con uniforme militar blanco con gafas lo seguía justo detrás de él. Vamos Robert, acabo de ver un ciervo arruinando cerca y quiero pasar antes de que se escape. El joven gritó mientras viaja más lejos en el bosque mientras el hombre mayor simplemente se agachaba. Sugiero que mantenga la voz baja, de lo contrario lo asustará de nuevo, el caballero advierte, y luego, al alcanzar al niño, vio que ya tenía al ciervo en la mira y que estaba extremadamente callado con el arco dibujado y la flecha lista. Robert luego se tomó un momento para mirar la postura del niño y cambió la mano del joven un poco hacia arriba. El joven cazador lo miró y el hombre asintió con aprobación, soltando al niño para reajustar la vista sobre el ciervo y dejar volar la flecha. Unas horas más tarde, Robert y el niño establecieron un campamento y comenzaron a comer un poco de venado cocido sobre un fuego ardiente. Has mejorado bastante bien desde la semana en que empezaste tu entrenamiento, felicitó Robert. Mantenga esto y pronto estará listo para cazar hoyos en el mundo de los vivos. El niño se rió. Todavía creo que me quedaré solo cazando animales por ahora, maestro, respondió el niño a medias. Quiero decir, dado que todavía estás enderezando mis posturas. Robert luego se rió entre dientes. Solo para que pueda usarlos en su máximo potencial, no le tomará mucho tiempo alcanzarlo. El niño entonces sonrió. ¿Crees que sí? Pero luego su sonrisa se suaviza en tristeza. Solo desearía que tuviéramos más cacerías como esta a menudo. Robert, mirando la expresión del niño, suspiró. Eso yo también, muchacho, pero sabes que el regente no lo aprueba. De hecho no lo hago. Una voz profunda y dominante habló detrás de ellos y Robert dejó sus ojos sorprendidos cuando vio a Joe Black saliendo del bosque. Mientras el niño frunce el ceño en disgusto. Pensé que había dejado claro que nuestro estimado príncipe negro no debería rebajarse a los pasatiempos de un plebeyo. Joseph dijo secamente mientras colocaba su mano sobre el hombro del niño y luego miró amenazadoramente a Robert. ¿O necesito tomar más acciones disciplinarias para su insolencia? El niño miró a Black. Y he dejado claro que quería que Robert me llevara a estas cacerías, regente. Que es mi derecho como el príncipe negro, dijo severamente. Y estoy cansado de tener esta misma conversación contigo. Joseph luego frunció el ceño al niño. Mi príncipe, la razón de mi insistencia es preservar la reputación de su derecho como rey y su seguridad personal. El niño resopló. Me importa poco mi reputación y me siento mucho más seguro con él que los caballeros imperiales en el palacio. Luego echó un vistazo al frustrado José. Pero si te molesta tanto, volveré. El príncipe miró a Robert y sonrió. ¿El mismo tiempo que el próximo débil? Robert dudó y luego sonrió. Por supuesto, maestro Iwatch. 50 años después, Robert, al escuchar la noticia de que Sulkin ha sido atacado, el Sternritter inmediatamente corrió hacia la habitación del Palacio Real para verificar el bienestar de su majestad. Sin embargo, cuando llegó, el Iwatch adulto resultó ileso mientras estaba rodeado por un montón de cenizas para alivio de Robert. Perdóneme por entrometerse en su casa, señor, es solo eso. Cuando escuché que las noches abisales atacaron. Pensé que estarías en peligro, respondió Robert, pero Iwatch continuó mirando por encima de la pila de polvo. De los suyos serían asesinos. Si no fuera por tu entrenamiento, Robert, probablemente no estaría aquí, dijo Iwatch respetuosamente. Así que por favor no trates de pedir perdón por algo tan menor. Robert luego tosió la garganta para evitar su vergüenza. De Course Sire luego miró el montón de cenizas.
Así que estos son el famoso abismo caballero. Iwatch resopló. De lo que queda de ellos. En el momento en que logré asestar un golpe letal a cada uno de ellos, sus cuerpos arden con fuego azul y se vaporizan en cenizas. Obliterando cualquier rastro de su energía espiritual y Resi, estrechó los ojos mientras recogía un montón de sus cenizas y les permitía caer entre sus dedos. Incluso de los fragmentos de alma que he recopilado de ellos, no queda rastro de sus recuerdos ni nada más. Robert luego hizo sonar los ojos. ¿Quieres decir que sus almas han sido destruidas? Iwatch le sacudió la cabeza. No, más como si hubieran sido limpiados y convertidos en estados en blanco como lo que las flechas sagradas le hacen al alma de uno. Joe frunció el ceño mientras miraba su mano cubierta de cenizas. Solo en un Kinki. Bueno, eso es de esperar, ¿verdad? La voz de José se anunció a la escena. Quiero decir que no es la primera vez que esos paganos no logran matar a nuestros queridos reyes del pasado y murieron sin dejar rastro. Iwatch luego miró a José por un momento y luego miró hacia atrás a la pila de cenizas. Quizás, pero es extraño que no existieran registros sobre cómo los caballeros del abismo caídos arden a cenizas por llamas azules sin recuerdos dentro de sus almas restantes. Al escuchar que Robert siente la más mínima inquietud de Joseph, pero rápidamente pasó cuando el asesor sonrió. Bueno, es posible que tal información reportada se perdiera en las mareas de la historia ya que las cosas tienden a suceder. Iwatch luego estrechó los ojos ante José antes de suspirar. Muy bien, pero quiero que la seguridad se endurezca aún más para que otro Atmet asesinato como este no vuelva a suceder. Él entonces giró la cabeza y su tono se hizo más bajo. Si solo para mostrar a la gente que su rey está debidamente asegurado. José luego dudó por el momento y su sonrisa resonó mientras se inclinaba hacia el Iwatch que salía. Por supuesto, su majestad. Sentido ese día Robert sostuvo sus suspensiones de Joesp y su rol en el intento de asesinato de Iwatch. Pero ni él, la Guardia Imperial o el rey con su todopoderoso pudieron encontrar evidencia de su supuesta traición y Joesp probablemente lo sabía sin pruebas sólidas. La sospecha por sí sola no sería suficiente para acusarlo. O al menos en aquel entonces. En el presente, Robert luego retrocedió a la realidad mientras miraba todos los monitores de computadora desde su silla. Después de pasar toda la noche y luego mirar la pantalla de su computadora. Lo que mostró informes de si todos los Kin que han estado en las últimas 24 horas reunidos por su inteligencia, pero después de ojear todos ellos, ninguno parecía lo suficientemente sospechoso como para ser investigado. Sin embargo, justo cuando Robert estaba a punto de llamarlo un día, su suerte pronto cambia cuando recibió una llamada de BG-9. Mientras tanto, dentro de lo oculto de las cámaras del Tártaro, Ichigo no sabía cuánto tiempo estuvo atrapado en la cámara, ya que gradualmente perdió significado para él, junto con la mayor parte de la sensación en sus brazos y piernas después de estar atado a las cadenas colgantes durante tanto tiempo. Hasta que alguien llegó a la cámara con un cubo de agua en la mano izquierda y cuando Ichigo centró su mirada en la persona que los reconoció como Garinze que le dio a Ichigo una expresión triste. El Kinki luego evitó su mirada y sacó a un muchacho para sacar partes del agua del cubo y la colocó cerca de los labios de Ichigo. Quien luego miró en confusión. Te sugiero que bebas mientras puedas Ichigo, o me veré obligado a hacer más enfoques directos para calmar tu sed. Sentir que no era una amenaza ideal y sentir que no tenía nada que perder Ichigo, vacilante pero constantemente, secó al muchacho y luego respiró con ligera satisfacción y luego miró a Berenice. Escuché que salvaste a mi hermana Yuzu cuando estaba defendiendo la academia, Ichigo habló en agradecimiento. Solo quería decir gracias. Berenice luego bajó la mirada. Si crees que jugar bien te sacará de esta situación, entonces estás muy equivocado, dijo con dureza con una tristeza tenue en su voz. No más de lo que podría salir de la mira. Ichigo miró al traidor Kinki con lástima. Entonces, básicamente, por lo que puedo deducir, todos ustedes siguen a Joesep porque planea restaurar su honor o algo así, haciéndome un lickpine. Berenice luego frunció el ceño y evitó la mirada del Shinigami. Como dijo Joesep antes. Prefiere no tenerte involucrado en esto, pero las circunstancias han cambiado. ¿Me gusta que? Pregunta de Ichigo. ¿Cómo exactamente me estoy convirtiendo en un segundo rey del alma lograría cuando solo uno lo haría? ¿Por qué pasar por toda esta capa y daga para capturarme y esconderme cuando ya tienes a Bashar tomando el trono? Berenice luego permanece en silencio por unos momentos antes de firmar. Porque Bashar no es lo suficientemente fuerte como para manejar el poder del rey del alma, y los medios para hacerlo están lejos de estar listos. Ichigo luego estrechó los ojos.
Entonces, ¿por qué no esperar teniendo en cuenta que Iwatch tiene al menos 9 años más para vivir? Luego centró su mirada en Berenice. A menos que haya algo más en el trabajo. El caballero traidor sostuvo su lengua mientras se negaba a enfrentarse a Ichigo. Digamos que las circunstancias actuales nos dejaron solo dos opciones. Que o te convertimos en el segundo rey del alma y enmascaramos a Bashard como el único. Luego sacudió los puños. O convertirte en el rey actual. Ichigo luego resopló. Así que todo tiene que ver conmigo siendo un híbrido. Berenice luego golpeó el landle de madera en el piso de piedra y miró brutalmente a Ichigo, pero en lugar de ver odio y orgullo herido, vio desesperación, miedo y culpa. Es mucho más que solo su estatus como híbrido Ichigo, es también porque tiene el potencial de comenzar su propia línea de sucesión y hacer que la nobleza Kinki sea completamente obsoleta. Explicó amargamente. Los Shinigami luego permanecen en silencio por un momento y luego recordaron la lección de historia de Uryu que involucra a la nobleza Kinki. Su declive en el poder y sus medios desesperados para recuperarlo y fruncir el ceño. Básicamente estás molesto porque tú o el resto de la nobleza no podrán manipular una generación continua de reyes para tus propios fines. Berenice luego se resopló. Tiene menos que ver con manipular a aquellos con poder, sino más bien a nosotros, los nobles, que tenemos un propósito, explicó mientras miraba lejos de Ichigo. Nuestros fundadores fueron elegidos por el primer rey para guiar y dirigir el Kinki a la prosperidad. Porque eran justos, leales y, sobre todo, lo mejor que nuestro tipo tenía para ofrecer y durante los últimos millones de años ese sentimiento fue compartido por sus descendientes durante innumerables generaciones. Berenice luego miró hacia arriba en el techo. Pero hacia los albores de este milenio. Dicho sentimiento fue desgastado gradualmente, cuando la sangre común e impura comenzó a superar a los puros, nuestro fracaso para encontrar sucesor propio y, finalmente, la población no nos veía como el pináculo de lo que el Reino Santo podía ofrecer, pero como reliquias del pasado que donde condenan a ser olvidados. Kurosaki luego se encogió de hombros. Y entonces la imagen de ti nobleza siendo las 15 más grandes y poderosas terminó siendo destrozada. Y ya nadie te respetaba tanto. Berenice permaneció en silencio por un momento y luego miró a Ichigo. Era más que una falta de respeto, Kurosaki. Fue un completo desprecio y odio por lo que somos. Hasta el punto de que se violaron nuestros propios derechos como ciudadanos, incluida la separación de nuestra riqueza, tierras y nuestros hogares. Hasta que todo lo que nos quedaba eran minas apenas funcionales y páramos estériles, ni siquiera nuestros hijos se salvaron de tanta crueldad. Ichigo permaneció en silencio por un momento y luego habló. ¿Y sabes por qué sucede esto? Berenice luego suspiró. Soy plenamente consciente de los horrores que las otras nobilidades han hecho, pero no todos ellos comparten la culpa como lo que muchos ciudadanos de este reino creen y temían que si se convirtiera en un sucesor, cualquier poca influencia que tuviéramos para defendernos sería despojada. Ichigo luego estrechó los ojos. ¿Y realmente le has dicho a Iwatch sobre los problemas que enfrenta tu gente? Berenice permaneció en silencio por un momento y luego bajó la cabeza. Lo hicimos, sus demandas eran razonables, pero la mayoría estaban demasiado orgullosos para ser humillados mientras que el resto fueron intimidados de tomar tal oferta. Miró el cubo de agua y vio su propio reflejo lamentable. Y a pesar del poder de su todopoderoso, solo sus propias elecciones podrían hacerse realidad, no otras. El Shingmai luego cerró los ojos y dejó escapar un aliento amortiguado, antes de mirar a Bernice. Mira, sé que quieres volver a ser un pez gordo y no cagarte todo el tiempo, pero tienes que empezar a tratar a otras personas por igual y no en función de su raza, legión de sangre, o cualquiera de esa basura, y si lograste tragarte toda esa arrogancia. Tú y tu gente pueden obtener el respeto que quieren y no solo por lo que eres, sino por quién eres. Él centró sus ojos en Berenice. No es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Berenice miró a Ichigo, pero tristemente sacudió la cabeza y comenzó a bajar la chaqueta y la camisa. Me temo que es Kurosaki. Y luego, para horror del Shingmai, vio un símbolo que brillaba azul en la piel desnuda del hombro del hombre que irradiaba energía. Bueno o enfermo, ya he hecho mi elección. Luego se dio la vuelta y comenzó a salir de la habitación. Y no hay vuelta atrás de eso a menos que quiera la muerte. Berenice luego cerró la puerta detrás de él mientras Ichigo lo miraba tristemente. Sin embargo, después de que Berenice cerró la puerta, recibió una llamada telefónica y al enumerar el mensaje, sus ojos terminaron en estado de shock. Mientras tanto, en el Palacio de la Gobernanza. Bashard y su padre José estaban en el centro de una sala del tribunal y enfrente estaban los miembros del Consejo de Sternritter.
que incluía a Kiev, Litio, Lille Barro, Robert, Genrad, Askin, Cam, Gremi, Uryu, Asnot, James y Asualf que estaban en el centro del grupo. Muchos de ellos estaban en persona, mientras que otros, como los miembros de la Guardia Imperial, tenían imágenes de hologramas. Mientras que BG-9 estaba en la parte inferior. Bashar Black, Asualf habló con una voz profunda y asertiva. Estás ante el Consejo de la Orden del Sternritter. Por el crimen de agredir a Kurosaki dentro de la prisión del Tártaro debido tanto a las marcas de batalla como al residuo del escaneo de energía espiritual dentro del área que coincide con su firma, luego miró al Sternritter. ¿Cómo se declara? Bashar miró a Asualf y luego a su padre, quien le estrechó los ojos y luego regresó al Gran Maestro. No es culpable, Gran Maestro. ¿Y tu caso? Jurgran respondió. El ardiente Sternritter le aclaró la garganta. Porque no soy yo quien asalta a Kurosaki, más bien fue él quien me agredió. Todos en la corte se miraron confundidos y luego miraron a Bashar. Esa es una afirmación audaz, señor. Negro, como comentó Noit. ¿Te importa entrar en detalles sobre eso? Bashbe luego respiró hondo y procedió. Ichigo Kurosaki quería tomar el trono para sí mismo y nos teletransportó a los dos al Tártaro para sacarme, junto con el envío de Hubert para acabar con Keigo, pero logré alejarlo. Todos en la corte murmuraron para sí mismos, y luego Kirif habló. Eso parece extremadamente fuera de lugar para alguien como Ichigo. Especialmente dado todo lo que ha hecho por nosotros, Arged. ¿Hay alguna otra evidencia que pueda proporcionar más allá de su palabra? Bashbe luego cambió su postura. No, pero juro que eso fue lo que Kurosaki dijo que dijo. Kif luego miró a los otros miembros de la corte, que tenían miradas de duda en sus rostros, y luego Uryu miró de regreso al Sternritter condenado. Incluso si ese fuera el caso, dudo severamente que Kurosaki de alguna manera tenga conocimiento sobre los caballeros abisales y pueda ordenarles que hagan su voluntad, dijo Ishida, y Bashar estrechó la mano. No lo hizo. Vinieron a él y se ofrecieron a reemplazarlo como el rey del alma, respondió y luego Liteo lo miró sospechosamente. ¿Y Ichigo era lo suficientemente arrogante como para decirte todo esto mientras intentaba matarte? Ella preguntó, y Bashbe asintió. ¿Él era? El resto de la corte luego habló entre ellos durante unos minutos y luego Asualf miró a Bashbe. Muy bien, consideraremos su versión de la historia, dijo claramente. Pero hasta que podamos localizar a Kurosaki, mientras tanto, lo pondrán bajo arresto domiciliario. Bashar tenso y Joesbe gruñeron ligeramente de frustración, mientras que varios guardias Kinki caminaron detrás del Sternritter y lo esposaron. Más tarde dentro de la habitación oculta en la residencia negra, maldición, todo. Joseph gritó de rabia mientras rompía varios equipos con su bastón. Todo iba bien. Hasta que ese científico arrogante decidió meterle la nariz y ahora por su culpa, solo será cuestión de tiempo antes de que la orden de Sternritter peine todo el Tártaro para encontrar que nuestra sede hizo que todo por lo que trabajé no tuviera sentido. Bashar luego frunce el ceño a su padre y deja escapar el aliento. ¿Qué hacemos ahora? La noble cabeza se calmó y apretó su postura. Me duele el corazón que haya llegado a esto, pero no me queda otra opción. Luego cerró los ojos y Bashar inmediatamente se puso aprensivo. No puedes significar la operación de caída negra comenzará, dijo Joseph firmemente sin dudarlo mientras Bashar miraba con horror. Pero padre, que terminaría matando a todos en la ciudad y no hará nada para evitar que los Shinigami invadan la sociedad del alma. Rugió desesperado mientras sus manos se extendían en el aire. Sería mejor simplemente venir limpio y... Bashar ni siquiera pudo terminar su oración cuando encontró una hoja de luz apuntando a su cuello que se formó desde el final del bastón dorado de su padre y miró a su hijo con frío e intenso ojos iracundos, mientras su rostro se endurecía como la piedra. ¿Y qué? Joespe escupió con voz asesina. Tienen esos perros en el consejo despojados de nuestros títulos y nos privó de lo poco poder e influencia que nos queda. Luego empujó su hoja de luz más lejos en el cuello de su hijo hasta el punto de que la punta del arma perforó su piel y comenzó a quemarla lentamente. Fue tu descuido en el manejo de ese pequeño mocoso mestizo lo que nos metió en este lío, para empezar. Rugió frente a la cara de su hijo, pero este último luchó contra su miedo y agarró la espada de luz en su garganta. Pero matar a todos en la ciudad tampoco mejorará las cosas ya que no gobiernas sobre nada. Bashar le disparó a Joesp, quien miró a su hijo por un momento. Antes de tirar de su bastón, desactive su espada de luz y le dio al muchacho un aspecto casi casual. Bashar, dijo Joep en un tono inquietantemente tranquilo. ¿Qué te hace pensar que todavía deseo gobernar esta nación?
El Sternritter del calor casi dejó caer la mandíbula horrorizado por lo que acababa de escuchar mientras su padre giraba la cabeza y continuaba. El Reino Santo ahora ha demostrado estar más allá de la salvación y, por lo tanto, solo queda el camino hacia el futuro de la Sociedad del Alma. Se acercó a la computadora escribiendo algunos códigos en el teclado y varias imágenes de varios Kinky, incluidos Kigle y Berenice, aparecieron en la pantalla. Es para despejar el tablero Bleach. Camino de los 5 Reyes. En la sede secreta de los Caballeros Abisales, Berenice Gabrielli miró con presunción el diagrama en la pantalla de la computadora ante él. Eso consistía en un diagrama que mostraba un número incontable de puntos, todos conectados por un trozo de líneas. El Caballero del Abismo luego baja la cabeza y cierra los ojos. Operación Caída Negra, Berenice recuerda en su mente. Un último recurso dirigido por los Caballeros del Abismo y los nobles hace más de 300 años. Eso implica crear un proyecto que azotaría la Ciudad de Plata para paralizar toda la infraestructura del Reino Santo. Luego, cuando los nobles salieron de la seguridad de Taraterus y culparon del ataque a los Caballeros del Abismo. Su Majestad Iwatch no tendría más remedio que restablecer completamente el poder, la influencia y la autoridad del noble para reconstruir la nación como era en los grandes días de antaño. Berenice luego abrió los ojos y luego volvió a mirar la pantalla. Cuando fue propuesto por primera vez por Joseph Black, después de que Iwatch logró defenderse de ser asesinado y no se pudo encontrar un Kinky de su tipo. Muchos nobles estaban completamente horrorizados por la pura depravación del plan y lo descartaron como una locura. El caballero luego dejó escapar un suspiro resignado. Pero, por supuesto, a medida que los nobles comenzaron a perder poder, riqueza e influencia dentro de la Sociedad del Alma en los últimos siglos. Muchos de ellos reconsideraron el plan mientras silenciaban a otros que lo desaprobaban. Si todas las demás opciones para mantener su poder se hubieran agotado, que, por supuesto, finalmente llegó a ser. Berenice luego se inclinó en su asiento mientras miraba a otro monitor que mostraba a un escuadrón de Kinky junto con la vanguardia en el primer Sheol de nivel de prisión. El hombre entonces dejó escapar una risa amarga. Es una comedia tan trágica, para verme a mí mismo y a mi gente caer tan bajo. Mientras tanto, caminando por las celdas de la prisión había todo un escuadrón de Kinkys que estaban dirigidos por 4 Sternritters, uno de los cuales era Robert y una vanguardia de Exquation Keigo y otros 3 caballeros. Sin embargo, uno de ellos se sintió menos dispuesto a estar aquí. Hombre, no por eso tienen que enviarnos a buscar a este tipo Ichigo en Tataterus de todos los lugares, una vieja adolescente Kinky se queja. ¿Quién tenía el pelo castaño atado en mazorcas y una perforación de cadena que se conectaba desde la nariz hasta la oreja? ¿No sería mejor conseguir que uno de los reclutas mayores haga este trabajo? No se puede evitar, explica un joven adolescente con cabello marrón ondulado, ojos y una chaqueta blanca con capucha y pantalones negros. Todos los otros caballeros están ocupados reconstruyendo la ciudad, cazando a Ragnars que todavía están luchando o reclutando en más soldados. Luego miró al hombre mayor. Además, al realizar esta misión, obtendremos mucha más experiencia como compañeros caballeros. El hombre de nariz en cadena luego puso los ojos en molestia. He tenido mucha experiencia luchando tanto en el arrancar como en los huecos. Ninguno se detuvo hace solo unos días. Se quejó. Y ahora tengo que entrar en una mazmorra de culo apestoso para buscar a un tipo que ni siquiera puede estar allí abajo. Robert miró al adolescente mayor en desaprobación. Deberías tener el honor de estar en esta misión, Yokochini. Después de todo, él es el sabor de la Sociedad del Alma. El hombre luego se hizo un ojo. Es bastante malo que los de menor rango todavía me llamen así, pero tú también, incluso cuando acabo de ser promovido. El niño de pelo ondulado sonrió. Es mucho más fácil recordarte de esa manera, explicó nuevamente alegremente, pero esto irritó aún más al hombre. Prefiero que todos recuerden mi nombre real. Yuichi Shibata suspiró de frustración y se frotó la frente con los dedos. Lo que sea, de todos modos, todos tenemos que buscar en todo el nivel inferior para encontrar a este tipo. No del todo, Robert explica. Cada uno de los soldados en este escuadrón de 50 lleva un escáner espiritual de ultranivel que se expande más de 20 millas para detectar la presión espiritual de Ichigo y dividiéndolos en 50 sectores a través de Tataurus nosotros debería poder determinar si Ichigo se mantiene allí o no. Yuichi luego sonrió. ¿Y cómo estamos usando el paso de vuelo? Nos llevaría solo 1 hora como máximo encontrarlo. Eso todavía es demasiado largo para mí. Yokochini se quejó mientras le recogía la oreja.
Me refiero a lo que sucedería si encontramos a Ichigo aquí y resultó ser un verdadero prima. Ichigo no es un criminal, dijo Keigo sin rodeos y Yokochini lo miró con escepticismo. Puede que no lo haya conocido tanto tiempo, pero sé que Basad estaba acostado entre los dientes durante toda esa audiencia. Especialmente porque es probable que él fue quien trabajó con los Caballeros del Abismo, para empezar. Yokochini miró a Keigo y suspiró en renuncia. Bueno, sabremos cuando lo encontremos, ¿no? Dijo encogiéndose de hombros mientras él y el grupo de descanso continuaban bajando las escaleras. Hasta que llegaron al segundo nivel de la prisión. Gehenna. Por lo que se podía ver, se parecía menos a una prisión y más a un horno abierto gigante constantemente iluminado, mientras los poderosos fuegos que tenían un profundo tono de índigo quemaban el aire con un calor ardiente. Para Keigo, le recordó los pilares azules en llamas que Kinki utilizaba para teletransportarse a Equomundo y otros reinos. Pero se sentía mucho más abrumador en intensidad. Así que Asano miró nerviosamente el horno es donde ejecutaron al traidor Kinki. Y Robert intervino. Originalmente Gehenna fue construido como un lugar para el castigo final por el primer Sternritter, con el fin de mantener a sus súbditos leales y evitar que se corrompan. Robert explicó que luego estrechó los ojos. Sin embargo, a medida que pasaban las generaciones, se convirtió en una advertencia menor para los demás y más en un vertedero para que los nobles se deshicieran de los indeseables, como las amenazas potenciales, rivales amargos, manifestantes, o aquellos que les molestan. Asano, Yuchi y Bokochini insinuaron sus ojos con aprensión. ¿En serio borran el alma de una persona solo porque los molestan? ¿No podrían simplemente encarcelarlos en Sheol? Preguntó Yuchi con disgusto desconcertado. Robert luego dejó escapar un amargo suspiro. Tenía menos que ver con la moralidad o las normas y más de ser, Easir y más simple. Keigo luego dejó caer la mandíbula con incredulidad y horror. Más fácil y sencillo. Acotroni asintió solemnemente con la cabeza. Sheol es una prisión efectiva, pero estaba lejos de ser ineludible y siempre existía la posibilidad de que alguien pudiera salir por conexiones en el exterior o aquellos que desean pagar su sentencia de manera similar a las prisiones modernas en el mundo del trabajo vivo, pero enviando a alguien a Gehenna no había vuelta atrás. Hetz, Bokochini Grimense. Hace que uno se pregunte por qué Iwatch todavía mantiene este lugar alrededor. Robert luego mirarlo. En caso de que necesite cumplir su propósito original, explicó Robert de manera uniforme. ¿Y el hecho? Si intentara ordenar su desmantelamiento, podría haber resultado en una guerra civil entre sus fuerzas y la nobleza que favoreció a Gehenna y si las purgó. Todo lo que habría hecho es destruir toda la estructura social de la sociedad del alma. Robert luego se detuvo. O al menos tendría hace un siglo. Bokochini luego se encogió de hombros. Bueno, al menos eso nos da un lado positivo a este té. Luego, de repente, se detuvo mucho a la alarma de todos y luego colocó su mano en el suelo. Algo está mal aquí, y en esta habitación. Sus ojos luego lentamente se enrollaron de terror. Todos salgan del camino ahora. Bokochini gritó en la parte superior de sus pulmones y rápidamente la mayoría de la gente logró usar el paso volador para evadir las llamas índigo que corrieron hacia ellos antes de viajar a una habitación oculta junto con otros 5 del horno. Pero aquellos que no podían escapar gritaron en agonía mientras su propio cuerpo y alma se vaporizaban en la nada. Alguien se metió con los hornos. Robert gritó y Bokochini decidió descubrir que colocó su mano en una pared cercana y jadeó con un horror aún mayor. No, Bokochini habló en un susurro lleno de temor. Este horno, es solo uno de los cientos de miles que se extienden a través de cámaras ocultas que ahora se están iluminando lentamente mientras hablamos, y si todas están encendidas, luego miró hacia arriba por encima del techo. Toda la ciudad plateada será destruida. Robert hizo una mueca de angustia y luego miró a todos los demás en su grupo. Todos los que quiero que hagan todo lo posible para evitar que esos incendios lleguen a los otros hornos. Ordenó a todos, incluidos Keigo, Yuichi y Bokochini, que luego intentaron extenderse para detener las llamas. Solo para que todos ellos fueran encarcelados dentro de una jaula de resi y Robert inmediatamente reconoció quién la arrojó. Kigle, Robert dijo humildemente. El Sternritter de la cárcel salió de las sombras ahora con una versión negra de su atuendo kinky y sonrió. Es bastante extraño que mi Schrift ahora pueda mantener a raya incluso a Quincies a través del poder de nuestro Señor, explicó mientras sonreía siniestramente. Pero tales acciones son necesarias para el bien del Reino Santo al provocar su aniquilación. Robert gritó de rabia y Kigle le dio una mirada conocedora. Una acción desafortunada pero necesaria para el futuro. Luego frunció el ceño al anciano.
Lo que hace tiempo que perdiste de vista. Kegio luego pisó frente a su callejón. ¿Pérdida de qué? Escupió enojado. ¿No te des cuenta de que básicamente estás matando a tu propia gente y a todos los demás solo por recuperar algún estatus sobrevalorado o el hecho de que estás destruyendo el mismo reino que todos uno de nosotros aquí arriesgó sus vidas para proteger? Kiggle luego miró a Asano durante unos segundos, antes de echarse a reír. Oh, pobre tonto ingenuo, el hombre del espectáculo se burló en un tono relajante. Ustedes son los que arriesgaron sus vidas por una nación que ha sido corrompida hasta su núcleo y se ha convertido en una burla de lo que alguna vez fue. Luego empujó sus gafas hacia arriba con su dedo derecho. Después de todo, quienes piensan que fue quien envió información vital a los Arrancar, les dio acceso a la ciudad de Plata, y atrajo a Ichigo y a la Guardia Imperial a las noches y anunció su presencia dentro? La cara de Robert se torció en disgusto. Así que tú eras el espía que hemos estado sospechando. También puedo adivinar que no fue el hecho de que Ryuth fue visto como un topo lo que llevó a Ichigo, Lilia y Gremi a quedar atrapados. Kiggle luego se rió entre dientes. Eso es más de una verdad a medias. Los Arrancars ya lo han descubierto por la incompetencia de ese plebeyo mucho antes de que yo les dijera, pero fui yo quien sugirió usar dicha incompetencia para su ventaja, atrapando a Kurosaki y a esos guardias imperiales en las noches. Keigo luego se agarró el puño. Así que ya eras responsable de tratar de masacrar la ciudad de antemano, y ahora mismo solo estás tratando de terminarlo. El maldito Sternritter luego chasqueó los dedos. Correcto. Confirmó. Si bien tomará años reconstruir el orden, finalmente será lo que siempre se quiso que fuera. Una sociedad perfecta donde aquellos que son puros gobernarán sin defectos y los impuros conocen su lugar o son purgados. Luego inclina la cabeza hacia Keigo. Junto con esa miserable colmena de una ciudad que se atreve a hacer su lugar dentro de la sombra de la ciudad de Plata y con todos ustedes atrapados aquí en este infierno, nadie más podría ser capaz para detenernos. Kiggle declaró en voz alta mientras levantaba ambas manos dramáticamente, y a su confusión e irritación, escuchó un fuerte bostezo de uno de los grupos. Muy bien, escuché suficiente. Bocconcini escupió en desinterés ante la jactancia de Kiggle. Quiero decir que tenía la mitad de curiosidad de cuáles eran sus motivos, luego miró directamente a Kiggle. Pero resulta que tú y el resto de tus posesiones son solo un montón de follas racistas. El Sternritter deshonesto se rió. ¿Honestamente crees que puedes escapar aquí? Se jactó con su mullo. Mi cárcel era capaz de retener incluso al Zero Spara Grimhow. ¿Qué puede un recluta miserable como usted podría? De repente, con un solo paso de Bocconcini, la cárcel alrededor del grupo se abrió casualmente como una flor floreciente que se movía rápidamente antes de disiparse y dejar a Kiggle sin palabras. ¿Estabas diciendo? Bocconcini dijo curiosamente. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Kiggle miró a Bononkia en estado de shock e indignación por cómo su prisión era tan fácil de desactivar y más aún cuando el resto del grupo se extendió para evitar que las otras llamas llegaran los hornos. Pero pronto recupera la compostura. Parecería que te he subestimado, plebeyos. Kiggle sacó su espada y formó un arco de su mango. Un error que pronto será corregido. Luego, sin previo aviso, apuntó con su sable a Bononkia y disparó 6 flechas a la vez sobre su enemigo. A medida que cada uno de ellos explotó al hacer contacto con su objetivo. GC, Bononkia murmuró secamente mientras el humo se asentaba, revelando que se protegía de las flechas con un par de escudos resi cubriendo sus brazos. Esperaban no poder luchar contra ningún enemigo duro. Luego bajó los brazos y sonrió a Kiggle. Pero dado que me estás tomando en serio, también podría tomar eso como un cumplido. Kiggle luego se burló. No trates de halagarte, impuro. Volvió a preparar su espada. Porque solo te estoy tomando tan en serio como necesito aplastar un insecto molesto. El traidor Kinky luego estrechó los ojos. Y desafortunadamente para el resto de ustedes, no soy el único enviado aquí para cumplir nuestra misión divina. Más tarde, en uno de los pasillos de Genasa, Yuichi logró destruir varios hornos para conectarse a cada uno. Pero cuando estaba a punto de entrar en otra habitación para repetir su progreso, un hombre rubio grande con un uniforme negro de Kinky apareció de repente ante él e inmediatamente trató de aplastarlo con un guantelete blindado de púas obligando a Yuichi a esquivar, y cuando el extraño volteó su capucha, revivió para ser John Quart. Luego, en otra parte de la prisión, Robert fue consolado por otro Kinky con capucha negra, y cuando levantó su capucha, se revelaron como Joseph Black, el regente del Reino Santo. Joseph, Robert murmuró. Tenía mis sospechas, pero pensar que irías tan lejos como para amenazar a toda la ciudad de Plata.
Sacó a uno de sus resolutores. ¿Qué locura te ha poseído para cometer tal traición? El hombre entonces sonrió cruelmente ante las palabras de Robert. Treason, you está asumiendo que yo era leal a este reino abandonado, para empezar. Escupió con disgusto, mirando a su enemigo. ¿O lo hubiera sido? Si Watts no se hubiera desviado del camino recto que había trazado antes para él. Robert luego frunce el ceño. Así que usted está dispuesto a destruir el reino santo porque nuestra majestad le dio a su pueblo los mismos derechos y por lo tanto ya no la fuerza para subyugarse a usted. José entonces frunce los ojos y se enfureció los dientes. Estás sugiriendo tratar a las alimañas como iguales y ser despreciado por ellas como gallos de risa como justos. El deber de los nobles como descendientes de la primera generación del Sternritter es gobernar el reino santo con justicia. Así que no se volverían tan corruptos como los 5 grandes clanes de los Shinigami. Robert respondió. Es por eso que a usted y a otras familias se les dio tanto poder para empezar. Porque el primer rey confió en que sus antepasados y sus descendientes llevarán a cabo su voluntad. Robert cerró los ojos. Pero en lugar de honrarlo, tú, tu familia, y otros nobles abusaron de sus posiciones para extorsionar y aprovecharse de las personas que había jurado proteger como si la voluntad del primer rey no significara nada para usted. El viejo Starknight entonces abrió los ojos y miró brutalmente a Jessop. Y ahora buscas quemarlo todo cuando la gente ya no está dispuesta a lidiar con tu opresión. José luego sacudió el puño con ira. Solo hicimos cumplir nuestra voluntad de perseverar en el orden y subyugamos a los impuros para que nuestra nación permaneciera fuerte. Tu voluntad forzó la tiranía y tu sujeción de los llamados impuros paralizó a esta nación hasta su núcleo. Robert respondió. Y el hecho de que ni siquiera lo aceptarás. Solo demuestra que usted y sus seguidores se han vuelto tan corruptos como los 5 grandes clanes. Luego estrechó los ojos. Si no es peor. La furia del hombre pelirrojo alcanzó su ruptura cuando una explosión de brillante poder espiritual salió corriendo de su cuerpo mientras Robert permanecía imperturbable. Bueno, entonces, habló en un tono inquietantemente tranquilo que, sin embargo, estaba mezclado con odio venenoso. Luego, un momento después, Joseph levantó su brazo izquierdo aliviando un guante escabir, y pronto se vio envuelto en un enorme rayo de luz que luego se deformó a su alrededor y formó un par de 6 brillantes alas sin cuerpo de hecho de oro resi y detrás de su cabeza un disco brillante que iluminaba toda la cámara en la que estaba. Mientras que una esfera brillante transparente rodeaba todo el cuerpo de Joesp y docenas de orbes de luz giraban alrededor de la parte superior. Veremos quién sabe qué es lo mejor para la sociedad del alma, después de que tú y todos los demás sean purgados de sus pecados. Rugió y rápidamente disparó un rayo de luz desde sus esferas flotantes. Lo que Robert apenas logró esquivó del camino, ya que parte de su capa se vaporizó. Mientras tanto, Keigo Asano destruyó uno de los generadores de incendios en los pasillos antes de que Lite. Pero antes de que pudiera entrar en el siguiente pasillo, fue detenido por un joven hombre de pelo rubio con una cepa rosa de pelo. Berenice Gabrielli. Keigo luego creció en Kinki. Sal de mi camino, traidor. No tengo tiempo para jugar contigo. Exigió, pero el caballero abisal permaneció impasible. Si no tienes tiempo para los juegos, entonces tendrías tiempo más que suficiente para cortarme, respondió uniformemente antes de formar su arco. Pero eso es, por supuesto, si puedes lograr incluso eso. Entonces Berenice agarró un velo negro en su mano, lo rompió y un gran torrente de poder espiritual negro envolvió su cuerpo como Hubert antes que él y de mala gana, Keigo conjuró sus espadas gemelas de aire y se preparó en una postura de batalla. Mientras tanto, en una habitación secreta dentro del Tártaro, Ichigo tenía la cabeza baja, preguntándose cómo podía escapar o si alguien venía a rescatarlo, para su vergüenza y vergüenza. Porque aquí, él era la única persona que la gente de este universo alternativo puso su fe en salvar su mundo de la destrucción. 2 veces en este mes solo, tuvo que ser rescatado y salvado, primero subestimando al enemigo y segundo por él fallando en una trampa obvia, y aunque sabe correctamente que ninguno de sus amigos y aliados lo culparía por terminar en esta situación. Sabía que con lo que todos pasaron, no debería haber arrastrado a ninguno de ellos a esta situación, para empezar, todo debido a su tontería y debilidad. Entonces, de repente, escuchó que alguien abría la puerta de su habitación y, para su sorpresa, vio a Batsue con su uniforme negro de Kinki mirándolo, antes de lanzar varios dedos quemadores y quemar las cadenas que sujetaban sus manos y pies, para sorpresa del adolescente. Vamos, ordenó Batsue mientras rápidamente alcanzaba a Ichigo y se ponía de pie antes de extender su mano derecha.
Necesitamos sacarte de aquí lo antes posible antes de que vengan el resto de los caballeros abisales, explicó, e Ichigo, después de un poco de vacilación, asintió y tomó la mano extendida. Bleach. Camino de los 5 reyes. Ichigo ensanchó los ojos y jadeó de horror y conmoción por lo que Bachre acababa de decirle mientras corrían por un pasillo oscuro. ¿Hablas en serio? Habló en un susurro casi silencioso. Tu padre está dispuesto a destruir la ciudad de plata solo porque no pudo obtener lo que quiere. Bachar luego gruñó. Estaba tan disgustado como tú cuando me lo contó por primera vez, escupió con disgusto. Aparentemente The Blackfall fue su último as en el hoyo cuando todo lo demás falló, al destruir la fundación de la Sociedad del Alma y reconstruir el Reino Santo desde cero. Ichigo luego sacudió el puño. ¿Y le has contado al otro Sternritter al respecto? ¿Lo hice? Dijo Bachar de manera uniforme. Y ya están tratando de evacuar a tantos ciudadanos como sea posible a las bodegas y me han enviado a rescatarte. Luego estrechó los ojos. Pero a menos que esos hornos estén completamente detenidos, toneladas de personas seguirán muriendo incluso si se esconden dentro de la ciudad negra. Ichigo luego bajó la cabeza con frustración. Damn it, ¿y hay alguna manera para que yo ayude? Considerando que no estás en plena fuerza, solo serás una responsabilidad dado que todos los caballeros abisales ahora están completamente desplegados para hacer que esa operación suceda. Bachbe luego se detuvo y sintió muchas firmas espirituales en el área junto con Ichigo, quien se preparó. Más para evitar que te vayas. De repente, cientos de quincies vestidos de negro surgieron de las sombras y detrás de los pilares, ya que todos conjuraron varios arcos y varias armas cuerpo a cuerpo en sus manos, y cuando Ichigo sintió su presión espiritual, se dio cuenta con temor, que no solo poseían el mismo poder espiritual negro que Bachar una vez tuvo, sino que todos ellos están al menos al nivel de un aprendiz de caballero. Sin embargo, el Sternritter de Lead se negó a retroceder cuando luego prendió fuego a sus 2 manos. ¿Y en este momento? Solo podemos esperar que los otros caballeros y tu amigo puedan sacar a los otros caballeros abisales por sí mismos. Más tarde, en los niveles superiores de Jesua, Venomoke y Kigle se involucraron en una feroz batalla que destrozó la habitación a su alrededor. El primero estaba a la defensiva mientras usaba sus escudos Resi para defenderse. Mientras que este último presionó su carga sobre su enemigo con viciosos golpes de espada y flechas explosivas. ¿Sientes la plaga de presión? Kigle se burló. Si bien es realmente impresionante que un Kinki impuro y lamentable como tú logró defenderse contra mí. Todavía tienes que presentarte como un desafío real. Luego sonrió. Especialmente porque estás en un reloj de tiempo. Venomoke miró a Kigle durante unos segundos y luego suspiró. Bueno, eres un tipo increíblemente fuerte contra el que tengo la desgracia de luchar. Así que no es como si tuviera la intención de ir fácil contigo. Luego miró severamente a Kigle. Pero como estoy en un reloj de tiempo, me aseguraré de intensificar mi juego. El caballero adolescente luego estiró los brazos y, para sorpresa de Kigle, aparecieron elegantes marcas brillantes de color verde claro en todo su cuerpo. Puerta del cazador. Anunció mientras los engranajes brillantes comenzaban a moverse con el sonido de una puerta mecanizada. Desbloquear. Luego, para sorpresa del caballero abisal, una gran oleada de poder espiritual salió del cuerpo de Venomoke mientras sus marcas brillaban aún más, su cuerpo se volvía más musculoso y su rostro envejecía varios años más, hasta el punto de que ahora parecía un hombre de unos 20 años opuesto a un adolescente mayor. Después de ser tomado por sorpresa por un poco de Kigle, recuperó su ecuanimidad y sonrió una vez más. Un pequeño truco agradable, pero no es donde sea suficiente para combatir. Entonces, como si acabara de salir de un aturdimiento, el pícaro Kinki se había dado cuenta de que Venomoke ya estaba por encima de él y a solo unos centímetros de tener una espada dividiendo su cráneo por la mitad. Con poco tiempo para reaccionar, Kigle inmediatamente levantó el brazo para bloquear el ataque y, para su consternación, la espada de su enemigo todavía era lo suficientemente poderosa como para cortar su contundente chapa. ¿Soy lo suficientemente desafiante para ti ahora? Venomoke citado con una profunda voz presumida y sonrisa. Que luego enfureció a Kigle. No te pongas mocoso arrogante. Se enfureció y empujó a su enemigo con su espada. Sigues siendo un miserable plebeyo impuro y ya es hora de que conozcas tu lugar. Kigle luego levanta su espada en el aire y convoca a docenas de pentagramas de Kinki que rodean a Venomoke. Krichenlied. Sternenfalle. Canto santo. Star Entrapment. Gritó e inmediatamente cientos de flechas Kinki, cada una con suficiente poder concentrado para cráter ciudades enteras, dispararon contra Venomoke.
Sin embargo, justo antes de que todos ellos atascaran su objetivo, Venomoke agitó rápidamente sus manos y les disparó orbes verdes que envolvían las flechas disparadas y las congelaban en su lugar. Mucho para la incredulidad de Kiggle. ¿Qué hiciste?, cuestionó con enojo, y Venomoke le dio una mirada astuta a sabiendas. Oh, ven ahora, señor, no me digas que aún no has adivinado el poder de mi Schrift, ¿verdad?, preguntó el joven en un tono condescendiente. El hecho de que pude desbloquear tu celda de la cárcel, explicó con citas aéreas mientras caminaba lentamente hacia Kiggle. Junto con desbloquear parte de mi potencial y a través de eso bloqueó sus flechas en su lugar, se echó a perder y el mayor Kinky comenzó a retroceder constantemente en inquietud. Oh. Venomoke luego miró a la vieja Kinky. ¿Cómo te encerré el brazo? Kiggle entonces enrolló sus ojos en la realización y para su sorpresa notó que su brazo izquierdo estaba cubierto por un tatuaje de mecanismo de bloqueo que brillaba en el mismo verde claro que los del cuerpo más joven de Kinky, y fiel a las palabras de Venomoke no podía moverlo todo, y cuando miró a su enemigo se dio cuenta de su creciente horror de que su enemigo le había apuntado todas sus flechas puntiagudas. Porque soy el titular de Oel Omnilock, el joven Kinky se jactó mientras cruzaba sus dos brazos frente a su enemigo. ¿Y ahora que has sido encerrado? Luego sonrió victoriosamente y luego extendió a Abed apuntando ambos brazos a Kiggle. Ahora estás listo para ser quemado a un crujiente. Luego desbloqueó los cientos de flechas mientras todos derribaban al traidor del stun, y al hacer un impacto, todos los proyectiles explotaron en una explosión masiva que envolvió toda la habitación y sacudió a Genara. Mientras tanto, en otra sección de la prisión en llamas, Jon se burló de furia con Yuichi. ¿Por qué puedo golpearte?, gritó con frustración mientras golpeaba al adolescente con uno de sus puños de punta resi solo para que se desvanecieran a través de una niebla negra. Mientras Yuichi simplemente se rió. Pensé que ya te lo había dicho, dijo alegremente el adolescente. Mi Schrift la Umbra me permite controlar y manipular las sombras, la oscuridad junto con los espacios que las unen, y ya que son cosas que no tienen una forma sólida real. Soy capaz de crear una barrera de sombra invisible que me permite evitar cada uno de tus ataques. Luego se alejó de Jon. Así que creo que es en su mejor interés rendirse. Jon luego se estremeció los ojos con molestia. Olvídalo. Rompió con frustración y luego se dio la vuelta. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo con un mocoso que tiene demasiado miedo de ser golpeado. Luego corrió a uno de los pasillos de la cámara. Solo ayudaré a nuestros hombres a destruir esos soldados y luego esa maldita Silver City está terminada. Sin embargo, cuando Jon corrió por el pasillo, de repente se encontró de nuevo en la misma cámara que Yuichi y estaba muy confundido. El infierno. Habló, pero sacudió la cabeza y se dirigió a otro pasillo solo para sí mismo en la misma habitación, y cuando intentó de nuevo sucedió lo mismo una vez más. Jon luego se enfurece con el responsable de no solo permitirle irse. Tú, dijo en un tono mortal lleno de asesinatos. Estás usando ese Schrift tuyo para evitar que me vaya. Yuichi luego dejó escapar una breve risa. Como te dije antes 3 veces ahora. Mi Schrift me permite manipular las sombras y la oscuridad y todos los espacios que las unen. Luego miró con severidad a Jon. Incluyendo los espacios dentro de esta misma cámara. Jon luego rechina los dientes con frustración, y luego desnuda los dientes en deleite a la confusión de Yuichi. Entonces traigamos todas esas sombras y oscuridad a la luz. Luego lanzó una brillante bola de resi en el adolescente Sternritter, que luego explotó en una bola de luz, cegando a Yuichi y dejándolo vulnerable a atacar en la parte posterior de su cabeza. Lo que luego permitió a Jon finalmente aterrizar un golpe en su enemigo y enviarlo volando y chocando contra una pared. Y pensar que sería tan simple contrarrestar es molesto Schrift tuyo con un pequeño destello. Jon se jactó mientras miraba a su enemigo caído. Pero supongo que es de esperar cuando permiten que los niños pobres impuros entren en las filas de los caballeros estrella. Luego emitió una risa cruel. Especialmente dado lo frágiles que son. ¿Y qué te hace pensar que soy frágil? Una voz vino de detrás de Jon, que miró a su alrededor para encontrar a Yuichi parado detrás de él y, a pesar de tener algunos moretones, se veía relativamente bien. Mientras las brillantes líneas de chaparroma brillan sobre su rostro. Un caballero estelar nunca sería elegido si pudieran ser sacados por un tiro barato como ese. Habló con una voz fría casi robótica y luego estrechó los ojos sobre Jon, quien luego se volvió casi pálido y sin vida. ¿O no sería capaz de contrarrestar la debilidad en su propio Schrift?
Luego, Yunchi cambió a una postura de batalla que hizo que su chaqueta se apretara alrededor de su cuerpo, y para sorpresa de John, descubrió que el joven adolescente tenía una estructura extremadamente delgada y musculosa debajo de su uniforme. Luego, cuando el Sternritter se bajó al suelo, formó una daga de sombra en su mano izquierda. Y menos de un momento después, Yunchi apuñaló a John en el hombro aparentemente apareciendo de la nada, para su sorpresa y cuando este último trató de deslizarlo con su puño blindado izquierdo. Yunchi desapareció de su vista otra vez y lo cortó a sus espaldas. Joder. John gritó mientras agarraba la herida en su hombro sangrante de dolor. No podía sentir su presión espiritual en absoluto cuando me atacó, y no es que yo tampoco pudiera seguirle el ritmo. Es casi como si fuera teleporting o algo así. Luego sonrió mientras flexionaba su mano derecha. Bueno, no importa, conozco su debilidad y puedo negarla. Luego formó una bola de luz aún más grande en sus manos y luego la detonó en una brillante explosión. Pero para su incredulidad, en lugar de iluminar la habitación como antes de que de repente se encontró encarcelado en una cúpula negra de oscuridad solidificada. Que luego absorbió rápidamente la luz del flashbang. Eres bastante ingenuo, John. Yunchi dijo fuera de la cúpula. Porque mientras el poder de mi Schrift puede ser purgado por la luz, también puede a su vez consumirlo en la oscuridad. Especialmente cuando puedo reforzarlo sólidamente con mi presión espiritual y el resi en el aire, explica mientras John unía su frustración. Y ahora está sobre la sensación del impacto total de esa oscuridad. Luego, con una simple puñalada con su daga sombra en el exterior de la zona. John fue apuñalado con miles de picos negros que perforaron todo su cuerpo y gritaron con un dolor insoportable. Mientras tanto, la batalla entre Robert y Joesp se intensificó a medida que este último comenzó a empujar al primero a la defensiva. ¿Cómo se siente Acotrone? Joesp se burló mientras disparaba docenas de rayos de luz desde sus esferas a su enemigo. Para ser completamente indefenso ante mi Schrift el Santo en su forma de Golstan. Robert esquivó ágilmente varios rayos de luz con un paso de vuelo. Estoy más sorprendido de que seas tan poderoso sin tener tu Schrift real. Incluso en su forma Volstange luego estrechó los ojos y preparó su arma a Joep. ¿En qué puedo deducir que te has convertido así después de absorber los restos del poder de Reyo? Robert comentó antes de disparar su arma y enviar balas al regente deshonesto, pero este último sonrió cuando los proyectiles se desintegraron en cenizas en el momento en que hicieron contacto con su escudo. Solo lo suficiente como para restaurar mi antigua gloria, Joep se jactó mientras levantaba las manos. Porque, ustedes de todas las personas deberían saber cuán potente es mi Schrift a todo su poder. Declaró con orgullo, mientras ordenaba mentalmente que 5 de sus esferas rodearan al anciano, expandiéndose en enormes discos de luz antes de cargarse. Fad es Sternen que uses. Path of the Starcross anunció que cuando el disco de 6 luces disparó 4 rayos de luz desde el frente, derecha, izquierda, detrás, abajo y sobre Robert, todo a la vez. Liberando una gran explosión de energía en forma de una estrella de 6 puntas. Con cada punto ardiendo y derritiéndose a través del techo, las paredes y el piso. Junto con varios cientos de metros de tierra y piedra más allá de ellos. Pero cuando la luz se disipó, reveló que Robert se protegió a sí mismo con un caparazón de ginto que ahora estaba severamente quemado antes de desmoronarse, mientras que Robert salió casualmente antes de cepillarse a sí mismo para gran molestia de Joep. Oh, soy plenamente consciente de su poder, dijo Robert casualmente con apenas ningún indicio de preocupación. O más bien su velocidad inigualable debido al elemento natural que ordena y el hecho, en ese momento solo su majestad podía oponerse a él. Luego miró a Joep. De hecho, fue la razón principal por la que te hicieron capitán de la Guardia Imperial antes de convertirte en asesor real del rey. Robert luego cargó y apuntó su arma una vez más a su enemigo. Desafortunadamente para usted, los estándares para obtener tal posición se han elevado desde entonces. Joes luego miró a Robert confundido antes de reírse. ¿No te refieres a bajado? Se burló. Además de algunas excepciones, la actual Guardia Imperial es poco más que una broma. Teniendo en cuenta que tienen un perro humilde como su líder, un hedonista que trata sus deberes con desprecio, y un bufone que no hace de qué manera está arriba o abajo. Luego comenzó a formar más discos de luz de las bolas de luz y comenzó a mover cada uno de ellos uno encima del otro y dirigirlos a todos hacia Robert. ¿Y todo porque tu rey se niega a poner a su pueblo en sus lugares legítimos? Luego disparó todos los rayos de luz a Robert, lo que desató un haz de luz masivo que tenía más de una docena de metros de ancho y atravesó las paredes de la habitación y muchos otros detrás de ella durante millas y millas.
Sin embargo, justo cuando Josh estaba a punto de bañarse en su supuesta victoria, una voz familiar vino de detrás de él. Y sin embargo, a pesar de todas sus fallas, el Elder Knight apunta su arma a la espalda de Joeb. No bajaban la guardia tan fácilmente, disparó su arma. Sin embargo, el líder de los caballeros abisales sonrió una vez más, ya que sabía que la bala sería vaporizada por su escudo. Sin embargo, cuando el proyectil entró en contacto con el escudo, de repente comenzó a perforar a través de él para el shock de Joeb, y lo obligó a usar el paso volador para esquivar fuera del camino, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que partes del lado derecho de su estómago se destrozaran y lo hicieran mueca de dolor. Vergüenza, Robert dijo con calma mientras recargaba su arma y miraba al herido y furioso Joeb. Uno pensaría que con el poder de manipular la luz, al menos podrían moverse cerca de su velocidad, pero ni siquiera se puede manejar eso.